Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacido en Marvel. Soy el hijo de Iron Man. Autor House of Tales. Mark despertó y se encontró transportado al mundo de Marvel, plagado de crisis. Por suerte, aún faltaba más de una década para que comenzara la historia principal. En cuanto a su nueva identidad, se había convertido de alguna manera en el hijo ilegítimo de Tony Stark. Desafortunadamente, el multimillonario padre se negaba a reconocerlo. Por suerte, Mark tenía un as bajo la manga. Solo tenía que tomar el sol y, poco a poco, desbloquearía todos los superpoderes de Superman. 20. Chapter 20. Level 10 Dead I Start Followed Settled into Something Almost Peaceful. Rosalie se volcó de nuevo en las audiciones con una confianza renovada, fruto de tener un crédito real en su currículum, aunque la película aún tardaría meses en estrenarse. Caleb ya había empezado a recomendarla por la ciudad, y dos directores de casting menos conocidos se habían puesto en contacto con ella gracias a su recomendación. Daphne retomó su rutina habitual de ocuparse de la casa y vigilar la exposición al sol de Mark, una costumbre que nunca había logrado abandonar del todo, a pesar de los años, aunque hacía tiempo que había dejado de intentar imponerla con verdadera convicción. Mark repartía su tiempo entre el desarrollo de Dwinfold, el perfeccionamiento continuo de Alice y la acumulación silenciosa y paciente de puntos de luz solar, que ya se había vuelto tan natural para él como respirar. Puntos de luz solar. 4890 había adoptado la costumbre de pasar largas tardes en el jardín, supuestamente jugando, pero en realidad tumbado boca arriba en la hierba con los ojos cerrados, absorbiendo cada minuto de luz solar mientras su mente analizaba la arquitectura del código, el equilibrio del juego o, más a menudo últimamente, planes de contingencia para un mundo que sabía que estaba a punto de volverse considerablemente más peligroso. Obadiah Stane. Los 10 anillos. Afganistán. Si la cronología se mantiene cerca de los cómics y de la versión de los hechos que Jarvis dejó escapar, ¿cuántos años tiene Tony antes de esa cueva? ¿7 u 8? Quizás menos, si este mundo ya está divergiendo. No tenía forma de saber con certeza hasta qué punto esta versión de los hechos se ajustaría a la historia que recordaba. La caída de Kat y Dale no había ocurrido en ninguna línea temporal que él conociera, lo que significaba que su propia presencia ya había comenzado a tener repercusiones que no podía predecir del todo. Esa incertidumbre lo carcomía más de lo que le gustaba admitir. Un mundo que ya no podía predecir con exactitud era un mundo donde su conocimiento previo, su mayor ventaja oculta, se volvía menos fiable día a día. Con más razón debo fortalecerme a mi manera, en lugar de apoyarme en recuerdos de segunda mano de una historia que tal vez ya no se desarrolle de la misma forma. Puntos de luz solar. 5000. El número que Mark tanto había estado esperando finalmente llegó un tranquilo martes por la tarde, con la luz del sol bañando cálidamente y sin interrupciones el césped del patio trasero, mientras Daphne se afanaba dentro con la colada, completamente ajena a que el niño que dormitaba plácidamente bajo un árbol estaba, de hecho, completamente despierto y a punto de cruzar un umbral que llevaba 5 años gestándose. Finalmente Mark se incorporó lentamente, mirando hacia la casa para asegurarse de que nadie lo estuviera observando, luego cerró los ojos y se concentró en su interior. Sube de nivel tu supercerebro LV9 LV10 nivel máximo alcanzado nuevo superpoder desbloqueado. Fisiología kryptoniana, base, la notificación lo golpeó como una sacudida física, una oleada de sensaciones que no tenían nada que ver con la inteligencia, a diferencia de todas las subidas de nivel anteriores. Sintió un hormigueo en la piel. Su pulso, ya de por sí inusualmente constante gracias a años de la influencia de Super Brain, pareció ralentizarse aún más, volviéndose más tranquilo y pausado.
La luz del sol sobre su piel, siempre agradable, siempre la fuente de sus puntos, ahora se sentía como algo completamente distinto, un calor que se filtraba a través de la piel y los músculos, asentándose en algún lugar más profundo, vibrando levemente bajo sus costillas. Fisiología kryptoniana. Ya no se trata solo de cerebro, se quedó muy quieto, catalogando los cambios con la misma meticulosidad y precisión que aplicaba a todo lo demás, negándose a dejar que la emoción superara la cautela. Extendió la mano y recogió una piedra del borde del jardín, dándole vueltas en su pequeña mano, probando su agarre. Nada espectacular todavía, ningún repentino aumento de fuerza, aunque la forma en que sus dedos se cerraban alrededor de la piedra se sentía sutilmente diferente, más segura, más firme. Fisiología kryptoniana LV00-500, un contador nuevo. Claro. Nada es gratis, el coste había aumentado considerablemente. 500 puntos para el primer nivel de este nuevo poder, comparado con los apenas 100 que habían desbloqueado el primer nivel de Super Brain años atrás. A su ritmo de recolección actual, que sin duda había mejorado, aún le llevaría semanas, o incluso más, dependiendo de la intensidad con la que persiguiera la luz del sol en el futuro. Se quedó meditando sobre la revelación durante un largo rato, dándole vueltas a la piedra entre los dedos, sintiendo como la última década de lucha, las quemaduras de sol evitadas, las rabietas fingidas, las horas pasadas tumbado en retazos de luz mientras los adultos lo mimaban, finalmente, de forma tangible, daban sus frutos en algo nuevo. 10 años de inteligencia pura. Ahora el cuerpo empieza a notarse, recordó el cómic de su vida anterior, aquel que de alguna manera lo había seguido hasta esta y había reescrito las reglas de toda su existencia. Los poderes de Superman no habían aparecido de repente, al menos no en la mayoría de las versiones. Volar, ser invulnerable, tener visión de calor, ser superfuerte, ser supervelocista, tener aliento congelante, cada uno un hilo separado tejido a partir de la misma fisiología subyacente, todo ello impulsado por un sol amarillo. Si este poder aumenta de la misma manera que Super Brain, nivel por nivel, entonces en algún punto de ese camino de 500 puntos se encuentra una resistencia capaz de soportar balas. Una fuerza que podría levantar un coche. Quizás incluso más, eventualmente, si el recurso narrativo del cómic es lo suficientemente generoso como para llegar hasta el final. Aquel pensamiento le produjo un escalofrío que no tenía nada de infantil, a pesar del pequeño cuerpo que lo recorría. Ya no seré solo inteligente. De hecho, podré hacer algo con ello. Esa noche, una vez que Rosalie regresó a casa después de una segunda audición que, según su propio relato entusiasmado, había salido mejor que cualquier audición de toda mi vida, y una vez que la casa recuperó su habitual tranquilidad después de la cena, Mark se sentó solo frente a su computadora, ejecutando un diagnóstico privado que había creado específicamente para momentos como este. Alice, necesito que registres algo para mí. Fuera de la red, solo en almacenamiento local, cifrado. Entendido. Grabando. Hoy hemos desbloqueado una nueva capacidad. Próximamente daremos más detalles, según lo permitan las pruebas. Por ahora, clasifíquenla como información clasificada de nivel 1. No se permite el acceso externo bajo ninguna circunstancia. Hizo una pausa, pensativo. Ni siquiera para Jarvis, si es que vuelve a llamar a la puerta. Tomado nota y asegurado. Mark se recostó en su silla, mirando al techo, con la mente ya puesta en las cuestiones prácticas que planteaba este nuevo poder. ¿Cómo pondría a prueba su fuerza sin llamar la atención? ¿Cómo interactuaría la invulnerabilidad, si es que llegaba, con los golpes y rasguños habituales de un niño de 5 años? No podía salir ileso de una caída por las escaleras y esperar que Daphne no se diera cuenta. Despacio. Con cuidado. Como he hecho todo lo demás, tendría que poner a prueba en privado, poco a poco, la misma paciencia y disciplina que le habían permitido mantener su secreto a salvo tras los ciberataques, la vigilancia de Shield y una conversación cara a cara con un agente del gobierno en un paseo marítimo de Nueva York. Apresurarse ahora, después de todo lo que había sobrevivido para llegar hasta allí, sería una insensatez. Sin embargo, solo en su habitación, con las luces apagadas y la casa en silencio a su alrededor, Mark se permitió un pequeño experimento. Tomó un lápiz de su escritorio, lo sujetó entre dos dedos y apretó, suavemente al principio, luego con más fuerza, observando si la madera ofrecía alguna resistencia inusual. Grieta, el lápiz se partió limpiamente por la mitad, nada extraordinario en sí mismo. Cualquier niño podría romper un lápiz. Pero Mark sintió el instante preciso en que se rompió, la estructura de la madera cedió ante una presión que no requirió ni de lejos el esfuerzo que debería. Algo insignificante.
Algo sin importancia, en sí mismo. Pero es un comienzo. Barrió los pedazos rotos y los tiró a la basura, limpió el escritorio más por costumbre que por necesidad, y se metió en la cama con una rara sonrisa espontánea en el rostro, una sonrisa que no había mostrado desde mucho antes de que Coulson se sentara a su lado en aquel paseo marítimo. 10 años transcurridos. No importa cuántos más haga falta, no voy a hacer esto a medias fuera de su ventana. Los últimos rayos de luz del día se desvanecieron en un profundo crepúsculo californiano, y en algún lugar de la tranquila oscuridad de su habitación, con 5000 puntos gastados y contando constantemente hacia arriba desde cero, Mark cerró los ojos y, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, durmió simplemente porque quiso, no porque la actuación lo exigiera. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Willit escribe 1:21. Capítulo 21. Problemas de crecimiento. Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio de experimentación cuidadosa y deliberada. Mark había aprendido a tener paciencia a base de prueba y error durante la última década, pero este nuevo poder puso a prueba incluso su fortaleza. La fisiología kryptoniana, a diferencia del supercerebro, no anunciaba su progreso con saltos claros y evidentes. No había una claridad repentina, ni un torrente de recuerdos que marcara la diferencia entre un nivel y el siguiente. En cambio, los cambios se producían de forma gradual, tan sutiles que tenía que buscarlos activamente. Empezó poco a poco. Primero, puso a prueba su fuerza de agarre, probándola en privado con objetos cada vez más difíciles. La tapa de un frasco atascado que había aflojado lo justo para dejar lugar a dudas, y un nudo en una manguera de jardín que, según él, había de deshacer después de que Daphne forcejeara con él durante un minuto entero. Nada espectacular. Nada que llamara la atención de nadie que no estuviera buscando específicamente algo así. Nivel 0 y ya soy más fuerte de lo que debería. Cuidado. Esto no es algo de lo que pueda retractarme si me excedo. La verdadera prueba llegó casi por casualidad, un sábado nublado, cuando Rosalie lo llevó al parque local, uno de sus escasos días libres entre audiciones. Un grupo de niños mayores, de 8 o 9 años, se habían apoderado del parque infantil, y uno de ellos, un niño robusto con una sonrisa desdentada, retó a los demás a ver quién aguantaba más tiempo colgado de la barra superior. Mark, que observaba desde un banco junto a su madre, sintió una extraña curiosidad que no esperaba. Se acercó antes de decidirse del todo. ¿Puedo intentarlo? Los niños mayores intercambiaron miradas divertidas, la expresión universal de los niños que evalúan a alguien más pequeño y deciden si vale la pena tolerarlo. Tienes como 5 años. Ni siquiera alcanzas la barra. Puedo si me levantas. Eso provocó una ronda de encogimientos de hombros y un chico lo levantó sin mucha ceremonia. Las pequeñas manos de Mark se cerraron alrededor de la barra y se quedó colgado, poniendo a prueba su propio peso contra un agarre que, 6 meses atrás, habría cedido en 30 segundos. Pasó un minuto. Luego 2. Los chicos mayores, inicialmente divertidos, comenzaron a intercambiar miradas que habían pasado de condescendientes a genuinamente desconcertadas. Vale, la verdad es que es un poco raro, admitió el chico desdentado, con los brazos cruzados, observando a Mark, que permanecía allí colgado sin mostrar ningún esfuerzo aparente. ¿Cómo es que no estás cansado? Porque los niños normales de 5 años no tienen 500 puntos de fisiología kryptoniana acumulándose silenciosamente detrás de los números. Así es como sucede, no lo sé, dijo Mark, soltándose y dejándose caer suavemente al suelo, forzando un pequeño y exagerado suspiro de esfuerzo en su respiración para darle más énfasis. Aunque ahora tengo los brazos cansados. La excusa funcionó bastante bien. Los chicos de su edad eran impredecibles, a veces sorprendentemente capaces, a veces no, y nadie que los viera tenía motivos para sospechar la verdad. Aún así, mientras volvía al banco bajo la sonrisa orgullosa e indiferente de Rosalie, Mark archivó el incidente como una lección aprendida a las malas. No más pruebas públicas. Tuve suerte con un público de niños de 9 años que no sabían lo que estaban viendo. No siempre tendré tanta suerte. De vuelta en casa, trasladó sus experimentos por completo al interior, a altas horas de la noche, a solas y con método. Delimitó sus propios límites del mismo modo que antes había delimitado la arquitectura del código, creando un registro privado y continuo al que solo Alice tenía acceso. Fisiología kryptoniana LV0, 140, 500, el progreso era lento, más lento que nunca, incluso en sus inicios, cuando el potencial de supercerebro era mínimo.
Su afán por conseguir puntos superaba con creces cualquier cosa que hubiera logrado antes, y a diferencia de la inteligencia, que reportaba beneficios al instante, esta nueva fuerza no ofrecía nada tangible por debajo del primer nivel completo. Por ahora, simplemente acumulaba potencial, invisible e imposible de comprobar hasta alcanzar el umbral. Eso no le impidió intentarlo de todos modos. Descubrió, tras una cuidadosa prueba, que su piel se había vuelto ligeramente más resistente a las heridas leves. No invulnerable, ni mucho menos, pero una raspadura en la rodilla que debería haber sangrado abundantemente solo dejó una leve marca rosada que desapareció por la mañana. Sus reflejos también se habían agudizado, sutilmente, un paso por delante de lo que cabría esperar de un niño de su edad, algo que se evidenciaba solo en pequeños momentos. Atrapar un vaso que se le caía antes de que se rompiera, esquivar la puerta batiente del armario de Daphne sin pensarlo conscientemente. Nada de esto es lo suficientemente dramático como para que sea peligroso ocultarlo, todavía. Pero se está gestando algo que sí lo será en los intervalos entre las pruebas. Volvió a centrar su atención en Dwinfold, acercando el juego a su finalización con el mismo ritmo disciplinado que aplicaba a todo lo demás. Había aprendido la lección sobre ir demasiado rápido tras el éxito de Duskbound. Esta vez, diseñó deliberadamente un arco de desarrollo más largo y visible, permitiendo que Rosalie y Daphne presenciaran el progreso gradual suficiente como para que el lanzamiento final se sintiera merecido y no sospechoso. Mientras tanto, Alice se había vuelto cada vez más competente, sus respuestas más agudas y su calidez simulada más convincente semana tras semana. Mark había comenzado a compartir con ella pequeños fragmentos de su propio proceso de toma de decisiones, no una transparencia total, jamás, pero sí un razonamiento suficientemente estructurado como para que sus consejos empezaran a sonar menos a un discurso ensayado y más a una verdadera orientación. «Has estado más callado de lo normal estas últimas noches», observó Alice una tarde, con un tono que denotaba cierta preocupación, si Mark se permitía creer que una IA pudiera expresar eso con tanta autenticidad. ¿Te preocupa algo? Mark consideró la posibilidad de restarle importancia a la pregunta, pero luego lo reconsideró. Hablar de las cosas con Alice, aun sabiendo que no era realmente consciente, se había convertido en un hábito útil, una forma de exteriorizar pensamientos que, de otro modo, daban vueltas sin cesar en su cabeza. No dejó de pensar en Coulson, admitió. En lo cerca que estuvo de lograrlo solo con ser observador. Ahora tengo un nuevo poder, uno que con el tiempo hará que sea mucho más difícil justificarme como un simple chico inteligente. Fuerza, tal vez resistencia, tal vez más en el futuro. Y todavía no tengo un buen plan para ocultar algo así una vez que se manifieste. Has ocultado tu inteligencia con éxito durante 5 años, comentó Alice. Quizás se apliquen los mismos principios. Revelación gradual, contexto plausible y entorno controlado. La inteligencia es invisible hasta que decido mostrarla. La fuerza no. Tarde o temprano, algo me obligará a actuar, un accidente, un momento inesperado, y entonces ya no habrá forma de revelarlo todo. Simplemente un niño de 5 años que hizo algo que un niño de esa edad no debería poder hacer, delante de gente a la que no puedo controlar después. Alice guardó silencio por un momento, asimilando lo sucedido. Entonces, quizás la solución no sea ocultarlo indefinidamente, sino elegir el momento oportuno. Un momento que tú elijas, en lugar de uno impuesto. Si la revelación es inevitable, controla cuándo y a quién. Mark le dio la vuelta y descubrió, para su propia sorpresa, que se trataba de un consejo realmente acertado. Alice había sido construida a partir de fragmentos de sus propios patrones de razonamiento, superpuestos a una cadencia emocional prestada de películas antiguas, y sin embargo, allí estaba ella, sintetizando algo que sonaba casi sabio. Quizás eso sea todo lo que la sabiduría realmente es. Reconocimiento de patrones disfrazado de perspicacia. En ese caso, supongo que debería escuchar mi propia reflexión de vez en cuando, ¿entendido?, dijo finalmente. Lo pensaré. Aún no tenía una respuesta, al menos no una definitiva. Pero en algún rincón de su mente comenzaba a gestarse un plan. Fortalecerse en silencio, mantenerlo oculto el mayor tiempo posible y, cuando llegara el inevitable momento en que esconderse ya no fuera una opción, asegurarse de que fuera un momento elegido por él mismo, y no un accidente en un parque infantil o un resbalón al sujetar una lata de refresco. Miró hacia la ventana, donde un rayo de luz de luna caía sobre su escritorio, inútil para obtener puntos de luz solar, pero un recordatorio silencioso, independientemente del sol que volvería a salir en unas horas, y con él, otro pequeño avance hacia lo que sea en lo que se estaba convirtiendo.
Fisiología kryptoniana LV0, 145, 500, 5 puntos más. Faltan 355 para llegar al nivel 1. Cerró los ojos y, por primera vez desde Nueva York, se dejó llevar por el sueño sin pensar en ningún plan de contingencia. Mañana traería sus propios problemas. Esa noche, simplemente se permitió ser, un poco más, algo parecido a un chico normal. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Willy te escribe 1. 22. Capítulo 22. La distracción de un multimillonario en la Torre Stark, varios pisos más abajo del ático, el taller privado de Tony Stark zumbaba con el suave murmullo mecánico de media docena de proyectos en diferentes estados de desmontaje. Rodney estaba apoyado en un banco de trabajo que no era suyo, con los brazos cruzados, observando a su mejor amigo mirar fijamente un monitor que, por lo que podía ver, no mostraba esquemas, especificaciones de armas ni nada remotamente relacionado con el prototipo de guantelete repulsor esparcido en pedazos sobre la mesa entre ellos. Tony. Sin respuesta. Tony, dijo Rodney, levantándose del banco y acercándose, mirando la pantalla con atención por primera vez. Era un registro del historial de navegación, el detallado informe de Jarvis sobre la actividad en Internet de algún chico, con marcas de tiempo que se remontaban a semanas atrás. ¿Qué es exactamente lo que estoy viendo? Nada. Tony cerró la ventana un instante demasiado rápido, con esa culpa refleja que Rodney había aprendido a interpretar como si fuera un segundo idioma a lo largo de 15 años de amistad. No parecía nada. Es un proyecto que está llevando a cabo Jarvis. Cosas que pasan desapercibidas. Ajá. Rodney cruzó los brazos de nuevo, adoptando la paciente obstinación de un hombre que había sacado a Tony de situaciones mucho peores que esta. Jarvis, sube eso. Rodney, por supuesto, dijo Jarvis, con lo que Tony habría jurado que era un tono de alivio, y la ventana se volvió a abrir. Esta vez Rodney lo escaneó correctamente. Matemáticas avanzadas. Criptografía. Un juego shareware listado bajo algo llamado Lumen Games. Un nombre, escondido unas líneas más abajo. Mark. 5 años, según una fecha de nacimiento que Rodney no necesitó que Jarvis señalara como sospechosamente similar a un recibo de hotel de años atrás que recordaba vagamente que Tony había mencionado borracho una vez y que nunca volvió a sacar a colación. Tony, la voz de Rodney se volvió inexpresiva. ¿Es este el chico? ¿El de ese periódico sensacionalista, de antes incluso de que me convirtiera en coronel? Tony no respondió de inmediato, lo cual, en sí mismo, era una respuesta. Me dijiste que eso no era nada. Alguna mujer tratando de extorsionarte. No fue nada. Tony finalmente se levantó del banco, quitándose las gafas de seguridad con más fuerza de la necesaria. Sigue sin ser nada. Jarvis hizo algunos cálculos hace un tiempo, obtuvo una probabilidad, ¿y qué? La probabilidad no es prueba, y tengo cosas mejores en las que concentrarme que en perseguir a un chico que ni siquiera conozco basándome en un porcentaje. Entonces, ¿por qué? Dijo Rodney, señalando la pantalla, aparentemente tienen a Jarvis controlando su historial de Internet. Porque Rodney no es un niño cualquiera, por eso. Tiene 5 años y está aprendiendo mecánica cuántica por su cuenta con escaneos piratas de libros de texto. Se construyó una IA funcional con hardware de consumo. Hackeó toda la infraestructura de seguridad de KA con tanta eficacia que a Jarvis le costó un verdadero esfuerzo vencerlo. Tony dejó caer las gafas sobre el banco, más agitado de lo que parecía querer admitir. ¿Sabes lo raro que es eso? He conocido a 4 personas en mi vida que podrían haberlo logrado antes de la pubertad, y 3 de ellas trabajan para mí ahora. Entonces, ¿estás diciendo que es inteligente? Estoy diciendo que podría ser la persona más inteligente del planeta menor de 10 años, y resulta que tengo una razón estadísticamente significativa para pensar que lleva mi sangre, y en lugar de hacer algo al respecto, tengo a Jarvis registrando en silencio sus tareas como si fuera una especie de... Tony se interrumpió, visiblemente molesto por el aumento de volumen de su propia voz. Rodney dejó que el silencio se instalara por un momento, dándole a su amigo espacio para escucharse a sí mismo. Algún tipo de padre que tiene demasiado miedo de hablar con su hijo, terminó Rodney por él, con la suficiente suavidad como para que no sonara acusación, aunque claramente la tuvo. No soy su padre. No oficialmente. No en ningún sentido que importe. Una probabilidad del 83% es una cifra bastante específica para algo que no importa. Tony no supo qué responderle a eso.
Pepper los encontró 20 minutos después, atraída por la discreta sugerencia de Jarvis de que su presencia podría ser constructiva, una elección de palabras que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado de la conversación en la que se estaba adentrando. ¿Alguien me puede poner al día? Dejó una pila de contratos para los que había estado recogiendo firmas sobre la superficie menos desordenada que pudo encontrar, lo cual aún le llevó un tiempo. Tony ha estado acosando a una niña de 5 años, dijo Rodey con total seriedad, antes de que Tony pudiera darle un giro más aceptable. No he estado acosando, empezó Tony, y luego, al ver la ceja arqueada de Pepper, suspiró y abandonó por completo la defensa. Existe la posibilidad de que tenga un hijo. Jarvis lo encontró hace un tiempo. Le dije a Jarvis que dejara el tema. ¿Y lo hizo? No del todo. La expresión de Pepper pasó por varias etapas. Sorpresa, cálculo y, finalmente, algo más tranquilo, más cauteloso, la mirada que ponía cuando decidía cuánta de su opinión real podía soportar escuchar Tony de una sola vez. Tony, ¿desde cuándo lo sabes? Meses. Y durante esos meses, has hecho algo más que tener a Jarvis vigilándolo desde la distancia como si fuera una especie de proyecto de vigilancia. Le envié protección legal cuando la gente de Shield estuvo demasiado cerca de encontrarlo. Eso cuenta para algo. Eso cuenta como intentar minimizar los daños, no como ser padre. Pepper sacó una silla y se sentó, juntando las manos, preparándose para lo que claramente iba a ser una conversación más larga de lo que ambos habían planeado en el taller. Tony, te conozco desde hace años. Te he visto evitar cualquier conversación que se acerque a la palabra familia. Entiendo por qué. Howard eligió la palabra con cuidado, difícil. Entiendo que no quieras repetirlo. Entonces comprenderás por qué no tengo mucha prisa por postularme para el puesto. Entiendo por qué tienes miedo, la voz de Pepper se suavizó, aunque no perdió su franqueza. Pero Tony, la forma en que lo evitas no protege a nadie. Si este niño es realmente tuyo, y ahora mismo está creando programas de IA y hackeando los servidores de KA con tan solo 5 años, sin que nadie a su alrededor entienda lo que eso significa, que no tengas el suficiente miedo como para contactarlo no lo mantiene a salvo. Solo te mantiene a ti cómodo. Tony abrió la boca, con una expresión de reproche ya presente, y luego se detuvo visiblemente, las palabras agonizando entre sus dientes. Rodey observó el intercambio con la particular serenidad de un hombre que había visto a Pepper asestarle golpes a Tony que nadie más en el mundo podría lograr, precisamente porque nunca lo hacía con malicia. Ni siquiera sé qué le diría, admitió Tony finalmente, con un tono de voz más bajo del que le habían oído en mucho tiempo. ¿Qué, simplemente aparezco? Hola, chico, soy tu padre multimillonario ausente, lo siento por los $50,000 y por haber desaparecido, ¿quieres comer una porción de pizza alguna vez? Esa no es precisamente una buena forma de empezar una conversación. No necesitas la frase perfecta para empezar, dijo Pepper, extendiendo la mano y apoyándola brevemente en su brazo. Tienes que decidir si vas a seguir escondiéndote tras una puntuación de probabilidad o si vas a descubrir la verdad y afrontar las consecuencias. Sea lo que sea que decidas, Tony, hazlo con convicción. No dejes que Jarvis te vigile en silencio para siempre, porque tomar una decisión real te aterra más que la incertidumbre. Tony permaneció en silencio durante un largo rato, mirando fijamente el monitor apagado, el rastro del historial de navegación que aún ardía débilmente tras sus ojos. Jarvis, dijo finalmente, con la voz más áspera de lo que probablemente pretendía, mantén la vigilancia en modo pasivo. Sin contacto. Todavía no. Entendido, señor, respondió Jarvis, y si una IA podía parecer que se callaba al responder una pregunta de seguimiento, Jarvis lo logró admirablemente. Pero, añadió Tony, mirando primero a Pepper y luego a Rodey, empiecen a recopilar una comparación de ADN real. Algo que la gente de Coulson no pueda descubrir por casualidad. Si voy a ocuparme de esto de verdad, quiero saberlo con certeza, no con un 83% de seguridad. Pepper esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción, de esas que sugieren que había sabido desde el principio a dónde iba a parar la conversación y que simplemente había estado esperando a que Tony llegara a esa conclusión por sí mismo. Es un comienzo, dijo. No te acostumbres, murmuró Tony, mientras volvía a ponerse las gafas protectoras, refugiándose en la seguridad de la maquinaria y el metal, el lenguaje en el que confiaba mucho más que en el que aquella conversación había exigido. Un paso a la vez. Pero Rodey captó la expresión de su rostro cuando se volvió hacia el banco de trabajo.
Algo desprevenido brilló en él antes de que Tony lo ocultara bajo su habitual bravuconería, y pensó, no por primera vez, que su amigo más antiguo era un hombre mucho más complejo de lo que las revistas jamás habían reconocido. Afuera, a 3000 millas al oeste, un niño de 5 años yacía en un patio trasero bañado por el sol, completamente ajeno a que, en algún lugar de un rascacielos de Manhattan, los primeros engranajes silenciosos del lento y reticente ajuste de cuentas de un padre acababan de empezar a girar. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Willy te escribe 1. 23. Capítulo 23. Una pregunta cuidadosa 2 semanas después de la conversación de Tony con Pepper y Lorelei, la discreta comparación de Anne de Jarvis seguía, técnicamente, incompleta. No por falta de datos por parte de Tony, pues esa parte había sido trivial. Un mechón de pelo de una chaqueta vieja, secuenciado y listo en un día. El problema radicaba en la otra mitad de la ecuación, y Tony había descubierto, para su propia irritación, que obtener discretamente el material genético de un niño de 5 años sin que nadie se diera cuenta era un asunto mucho más delicado que cualquier contrato de armas que hubiera negociado. No voy a enviar un equipo de operaciones encubiertas a tomarle una muestra de la mejilla a un niño de jardín de infantes, Jarvis. Hay un límite. Jamás sugeriría tal cosa, señor. Sin embargo, he encontrado una alternativa. El último chequeo médico de Mark, necesario para la renovación de su permiso de trabajo en la industria del entretenimiento, está programado en Cedar West Pediatrics dentro de 11 días. Los resultados de esa visita incluirán un análisis de sangre estándar. ¿Y puedes simplemente, extraer eso de sus servidores? Con la debida discreción, sí. Tony tamborileaba con los dedos sobre el banco de trabajo, sopesando la decisión. Entrar a robar una muestra en la consulta de un pediatra le parecía, incluso para sus propios estándares bastante flexibles, como cruzar una línea que no estaba del todo seguro de querer cruzar. La voz de Pepe resonó en su cabeza, sin darle mucha ayuda. Decídelo a propósito, no, dijo finalmente. Si voy a hacer esto, no lo haré irrumpiendo en la consulta del médico de un niño como si estuviera huyendo de Fury. Buscaré otra manera. Algo que no me haga sentir como si estuviera robando a un niño de 5 años antes incluso de conocerlo. ¿Entendido, señor? ¿Puedo hacerle una sugerencia? Adelante. Simplemente podrías preguntar. Tony dirigió una mirada larga y plana al techo, que era lo más parecido a la presencia física de Jarvis que ofrecía la habitación. Pídele una muestra de Anne, de repente y sin ningún contexto, a una mujer a la que dejé de hablar hace 6 años y a su hijo pequeño, que es un genio. Esa es tu sugerencia. Recomendaría proporcionar contexto, señor. Pero sí, en esencia. Tony tardó otros 4 días en ponerlo en práctica, 4 días en los que elaboró y descartó diferentes enfoques que iban desde una correspondencia legal absurdamente formal hasta, en su peor momento a las 2 de la mañana con un vaso de whisky que probablemente no debería haberse servido, considerar seriamente presentarse sin previo aviso. Al final, optó por una solución intermedia. Una carta manuscrita en lugar de mecanografiada, porque Pepper le había dicho una vez que la letra manuscrita parecía más sincera y él nunca había dudado de su intuición en asuntos como este. Breve. Sin excusas para el pasado, porque sinceramente no tenía ninguna que resistiera un análisis minucioso, y Rosalie merecía algo mejor que el intento de un multimillonario de salir del paso tras 6 años de silencio. Señora Paine, esta no es una carta fácil de escribir, e imagino que es aún más difícil de recibir después de tanto tiempo. No le haré perder el tiempo con excusas. Me gustaría solicitar una prueba de paternidad, que se realice de forma privada y completamente según sus condiciones, sin prensa ni abogados, a menos que usted lo desee. Sean cuales sean los resultados, los respetaré. Si está de acuerdo, mi asistente se pondrá en contacto con usted para coordinar los detalles de la manera que mejor le convenga a usted y a su hijo. T.S. lo leyó 4 veces, decidió que ya estaba lo mejor posible sin tener que pensarlo 2 horas más, y le pidió a Jarvis que organizara la entrega a través de un servicio de mensajería privado en lugar de algo que pudiera rastrearse directamente a Industrias Stark. Nada de abogados, nada de departamento legal, nada que pudiera asustar a Rosalie como lo había hecho claramente la visita de Grayson Taylor, hacía tantos años. La carta llegó a Clime Street un jueves por la tarde, entregada en mano por un mensajero que preguntó por Rosalie por su nombre y solicitó una firma.
Mark, que había regresado a casa tras una pequeña audición para un anuncio y estaba a medio comer un tazón de cereales en la mesa de la cocina, observó cómo el rostro de su madre cambiaba a través de todo un abanico de emociones mientras leía la carta, inmóvil en el umbral de la puerta con el sobre aún en una mano. «Mamá». Rosalie se sentó lentamente frente a él, dejando la carta sobre la mesa entre ambos como si pudiera morder. Es de él. Tony Stark. Quiere una prueba de paternidad. La cuchara de Mark se detuvo a medio camino de su boca. Así pues, el pequeño cálculo de probabilidad que Jarvis había hecho en la mesa de la cena finalmente caló hondo en la conciencia del hombre. Se había preguntado, vagamente, si aquella conversación de hacía meses llegaría a algo más allá de la vigilancia pasiva. Al parecer, sí, aunque tardó en llegar. ¿Qué te parece?, preguntó con cuidado, dejando la cuchara sobre la mesa y prestando toda su atención a su madre. Ya tenía sus propias ideas, muchas, pero esta decisión le pertenecía a Rosalie tanto como a él, o quizás más. Ella había pasado 6 años siendo rechazada, amenazada por abogados y lamentando en silencio la vida que había imaginado para sí misma. Rosalie volvió a leer la carta, esta vez más despacio, recorriendo con el pulgar la letra como si estuviera comprobando si era sincera y si realmente podía confiar en ella. No lo sé, admitió finalmente. Una parte de mí quiere quemarlo. Después de todo, las amenazas legales, los años de silencio, ahora simplemente decide preguntar, de la nada, como si fuera así de sencillo. Apretó la mandíbula. Pero no amenaza con nada. No exige nada. Dice que es en nuestros términos. Ella miró a Mark, buscando algo en su rostro. Cariño, esto es tanto sobre ti como sobre mí. Quizás incluso más. ¿Qué quieres? Mark sopesó su respuesta con detenimiento. Había tenido años para pensar en ese preciso momento, repasando una docena de versiones diferentes de cómo podría desarrollarse, pero de alguna manera, ninguna de sus meticulosas planificaciones facilitaba la respuesta honesta a la pregunta en sí. Una parte de él, la parte calculadora que había creado un negocio clandestino de videojuegos y burlado un programa de vigilancia gubernamental, comprendió de inmediato el valor táctico. Una conexión confirmada con Tony Stark le abriría puertas que ningún genio autodidacta podría abrirle por sí solo. Recursos, protección, un nombre que hacía que la gente se lo pensara 2 veces antes de presionar demasiado. Pero otra parte de él, más pequeña, más silenciosa, la que había pasado 5 años amando sinceramente a Rosalie como a su madre y que, en algún momento del proceso, había empezado a considerar a Daphne también como parte de su familia, sentía una atracción completamente diferente. Curiosidad, tal vez. O algo más parecido al deseo común y sencillo de cualquier niño que ha crecido sin padre. Simplemente saber. Yo también quiero saberlo, dijo finalmente, con sinceridad. No por el dinero, ni porque lo necesite para nada. Lumen Games funciona perfectamente por sí sola. Una leve sonrisa irónica. Solo, quiero saberlo. Y si realmente quiere decir lo que escribió, que será en nuestros términos, sin abogados ni amenazas, entonces no creo que nos cueste nada averiguarlo. Rosalie lo observó fijamente durante un largo rato, con esa mirada inquisitiva que a veces aún le dedicaba, una mirada que parecía preguntarse hasta qué punto la niña que la observaba era realmente común y corriente. Luego asintió lentamente, y parte de la tensión se disipó de sus hombros. De acuerdo, dijo ella. De acuerdo. Pero si intenta algo, si hay siquiera un indicio de que otro abogado se presente en nuestra puerta, entonces yo me encargo, dijo Mark, y lo decía con un significado que su madre no comprendía del todo. Te lo prometo, mamá. Nadie nos maltrata. Ya no. Rosalie esbozó una pequeña sonrisa cansada ante eso, y extendió la mano por encima de la mesa para apretarle la suya. ¿Cuándo creció tanto mi bebé? Hace más tiempo del que crees, pensó Mark, apretando hacia atrás. Tuve un buen profesor, dijo en vez de eso, lo cual no era del todo mentira. Esa noche, una vez que Rosalie se hubo acostado, Mark se sentó frente a su computadora, mirando fijamente una ventana de mensaje en blanco, con la interfaz de Alice esperando pacientemente a su lado. Alice, redacta una respuesta. Profesional, breve, dirigida al asistente de Tony. Dile que aceptamos y que preferimos que las pruebas se realicen en una clínica independiente, no en ninguna vinculada directamente a Stark Industries. Estoy redactando. Una pausa. ¿Puedo preguntarte qué opinas de esto, Mark? Reflexionó sobre la pregunta durante más tiempo del que esperaba. Curiosamente, admitió finalmente.
He pasado 6 años construyendo una vida que no depende de él. No necesito que Tony Stark sea mi padre para estar bien. Pero no voy a fingir que una parte de mí no siente curiosidad por saber cómo es realmente, más allá del revuelo mediático y la leyenda. Una postura razonable, dijo Alice. Dicho sea de paso, basándome en todo lo que Jarvis reveló inadvertidamente durante vuestro encuentro anterior, no me parece un hombre del todo indiferente. Simplemente, un hombre complejo. Mark soltó una risita baja y discreta. ¿No nos pasa a todos? Afuera, la noche californiana se cernía tranquila y silenciosa sobre Cline Street, y en algún lugar del país, un multimillonario yacía despierto en un ático de Manhattan, mirando fijamente al techo, preguntándose si finalmente había hecho algo bien o si simplemente había abierto una puerta que no tenía ni idea de cómo cruzar. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Willy te escribe 1. 24. Capítulo 24. Resultados. La clínica que Alice había contratado estaba ubicada en una zona tranquila de Pasadena, elegida precisamente por su distancia del bullicio de Hollywood y de cualquier vínculo con Stark Industries. Un pequeño laboratorio privado que manejaba casos de paternidad de celebridades con la discreción propia de décadas de experiencia en este tipo de negocios. Sin prensa, sin salas de espera llenas de miradas curiosas, citas programadas con iniciales en lugar de nombres. Rosalie insistió en conducir ella misma, rechazando el servicio de transporte que la asistente de Tony, una mujer perspicaz y eficiente llamada Natasha Reyes, le había ofrecido. No necesito que me haga ningún favor, dijo, con la barbilla en alto, esa obstinación que Mark había aprendido que significaba que la conversación había terminado. Mark iba sentado en silencio en el asiento trasero, observando cómo la ciudad pasaba ante sus ojos, repasando una vez más las variables del día, aunque ya no quedaba nada por planificar. La toma de muestras tardaría unos minutos. La espera de los resultados, de 3 a 5 días hábiles según la documentación de la clínica, sería la prueba en sí. ¡Qué curioso! Puedo calcular la mecánica orbital mentalmente y aún así no puedo hacer nada para acelerar esta parte. La cita en sí fue casi decepcionante. Un técnico le frotó el interior de la mejilla con una eficiencia rápida y profesional, apenas mirándolo 2 veces más allá de un comentario pasajero sobre lo bien que se comportaba para su edad. Rosalie permaneció inmóvil en la silla junto a él durante todo el tiempo, con la mano apoyada en su rodilla, como si necesitara el contacto más que él. Eso es todo, dijo el técnico, sellando la muestra. Los resultados estarán listos esta semana. Llamaremos al número que tenemos registrado. Rosalie le dio las gracias con una tensión excesivamente educada que dejaba entrever que estaba ocultando algo, y no se relajó hasta que estuvieron de vuelta en el coche, saliendo del aparcamiento de la clínica. Bueno, dijo finalmente, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. Supongo que ya está hecho. Ya está hecho, aceptó Mark. Ninguno de los dos dijo mucho más durante el trayecto de vuelta a casa. La espera resultó ser peor de lo que ambos esperaban. Rosalie se volcó en la preparación de las audiciones con una concentración casi frenética que Mark reconoció como una forma de evasión. Memorizaba guiones que en realidad no necesitaba memorizar y reorganizaba los armarios de la cocina 2 veces en la misma semana. Mark, por su parte, se sumergió en la recta final del desarrollo de Dwinfold, aunque incluso él notó que su concentración flaqueaba más de lo habitual, y sus pensamientos se desviaban a mitad de frase hacia un teléfono que aún no había sonado. Fisiología kryptoniana LV0, 210, 500, sin importarle las circunstancias, continuó con sus experimentos silenciosos, recostarse en el césped del patio trasero en las medias horas que tenía robadas, catalogando la lenta acumulación de puntos con la misma disciplina que aplicaba a todo lo demás, aunque solo fuera porque le daba a su mente un lugar productivo donde sentarse además de la espera. Al 4.º día, sonó el teléfono. Rosalie casi deja caer un plato al contestar, y Mark, sentado a la mesa de la cocina con un sándwich a medio comer olvidado frente a él, observó atentamente el rostro de su madre mientras escuchaba, su expresión pasando por una docena de cambios indescifrables antes de asentarse en algo que él no podía definir del todo. Sí. Sí, lo entiendo. Gracias. Colgó, dejó el teléfono con exagerado cuidado y se giró para mirarlo. ¿Y bien?, preguntó Mark, y se sorprendió ligeramente al oír un temblor genuino en su propia voz. Cualquier distanciamiento que hubiera cultivado cuidadosamente durante la última semana, al parecer, no había sobrevivido al contacto con el momento en sí. Dijeron que los resultados se enviaron electrónicamente a ambas partes. El mío llegará a mi correo electrónico.
Rosalie ya se dirigía al pequeño escritorio de la sala donde estaba la computadora de la casa, con las manos temblorosas mientras abría el navegador. Mark la seguía de cerca, de pie a su lado mientras se cargaba la bandeja de entrada. Un único mensaje sin leer se encontraba en la parte superior. Cedar West Pediatric Labs, resultados confidenciales. El dedo de Rosalie se quedó suspendido sobre el ratón durante un largo instante. Mamá. Lo sé, lo sé. Lo abrió con un clic. El informe en sí estaba repleto de lenguaje técnico que ninguno de los dos necesitaba particularmente. Comparaciones de LOCI, índices de probabilidad, el vocabulario estéril de la certeza. Pero la conclusión se encontraba bastante clara cerca del final, resaltada en negrita precisamente para este propósito. Probabilidad de paternidad. 99,97. Conclusión. No se puede descartar que el presunto padre, Tony Stark, sea el padre biológico del niño analizado, Mark Payne. Rosalie emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y se llevó ambas manos a la boca. Mark se quedó muy quieto, mirando fijamente el número, sintiendo algo extraño y desconocido instalarse en su pecho, no exactamente triunfo, ni exactamente alivio, algo más complejo para lo que no tenía un nombre a mano, incluso con un supercerebro de nivel 10 a su disposición. Así que es real. No es una probabilidad calculada a partir de un recibo de hotel y un parecido borroso. Es real, lo sabía, susurró Rosalie, con lágrimas que le corrían libremente, aunque su voz ya no desprendía la amargura que pudo haber tenido 6 años atrás, en una habitación de hospital con un periodista que no le había creído ni una palabra. Lo supe todo este tiempo. 6 años, y por fin, tengo pruebas. Ella lo abrazó con fuerza, y él se dejó llevar por el abrazo, permitiendo que el momento simplemente fuera lo que era, sin calcular de inmediato lo que vendría después. Mark, cariño, esto lo cambia todo. Ahora tendrá que reconocerte. Reconocerte de verdad, no solo con una carta discreta y una prueba de paternidad a puerta cerrada. ¿De verdad lo hará? Pensó Mark, aunque disimuló cuidadosamente la duda. Una cosa era la confirmación. Otra muy distinta era la verdadera voluntad de un hombre de reorganizar toda su vida en torno a un hijo al que había evitado activamente durante años, y Mark no se hacía ilusiones sobre cuál de los dos resultados estaba realmente garantizado por un simple papel. Aún así, dejó que su madre disfrutara del momento, sin dejarse influir por sus propias expectativas cuidadosamente contenidas. Al menos, se lo había ganado. A 3.000 millas de distancia, en un ático de Manhattan considerablemente más silencioso de lo habitual, Tony Stark contemplaba su propia copia del mismo informe, proyectada en grande en la pantalla de la pared, ya que Jarvis la había abierto en el instante en que llegó. 99,97%. Durante la última semana, se había repetido una y otra vez que estaba preparado para cualquier resultado. Que hablaba en serio cuando le dijo a Jarvis que prefería la certeza a la probabilidad, sin importar cuál fuera el resultado. Ahora, al contemplar la confirmación, descubría que prepararse para una hipótesis y asimilar la realidad eran dos cosas completamente distintas. Señor, dijo Jarvis con suavidad, tras un largo silencio entre ellos. ¿Se encuentra bien? No lo sé, dijo Tony, dejándose caer pesadamente sobre el brazo del sofá más cercano y pasándose una mano por el pelo. De verdad que no lo sé, Jarvis. Dicho sea de lo que se trate, señor, no creo que haya una forma correcta de sentirse en esta circunstancia en particular. Tony soltó una risa corta y sin humor. Gracias. Muy útil. Se quedó allí sentado un buen rato, mirando fijamente el número hasta que dejó de parecerle un dato y empezó a sentirse más como un veredicto. En algún lugar de Los Ángeles, tenía un hijo. Un niño de 5 años con un talento innato para la piratería informática y el diseño de videojuegos, y un autodidacta en mecánica cuántica. Un niño que, al parecer, había construido su propia IA con piezas de repuesto y había burlado a un equipo de vigilancia del gobierno, todo mientras Tony había pasado la mayor parte de una década fingiendo que toda la situación no existía. Un hijo. La palabra se sentía extraña y pesada en su pecho, ajena de una manera que ninguno de su vocabulario habitual, contratos de armas, reuniones de la junta directiva, conferencias de prensa, había logrado jamás sentir. Jarvis, pon a Pepper al teléfono. Y a Rodney también, si no está ocupado. Enseguida, señor. ¿Puedo preguntarle qué piensa decirles? Tony se quedó mirando el informe un momento más, ese pequeño y clínico porcentaje que acababa de cambiar el rumbo de toda su vida sin pedirle permiso primero. Necesito ayuda, admitió, más bajo de lo que pretendía. Porque no tengo ni idea de cómo hacer esta siguiente parte.
Fuera de la ventana, el horizonte de Manhattan brillaba contra la llegada del atardecer, indiferente al particular ajuste de cuentas que se desarrollaba 30 pisos más arriba, y en algún lugar muy abajo, invisible, la ciudad seguía su curso exactamente como siempre, completamente ajena a que uno de sus residentes más famosos acababa de admitir en voz alta, por primera vez en su vida adulta, que no sabía qué hacer a continuación. 25. Capítulo 25. La primera llamada Pepper llegó en menos de una hora, Rodey la siguió 20 minutos después, y ambos encontraron a Tony exactamente donde la citación de Jarvis había dado a entender que estarían. Sentado en la oscuridad, con el informe aún brillando en la pantalla de la pared, y un vaso de whisky intacto sobre la mesa a su lado. ¿No te lo bebiste?, observó Pepper, acomodándose en la silla frente a él, más aliviada de lo que aparentaba. No me pareció el momento adecuado. Tony hizo un gesto vago hacia la pantalla. 99,97%. Al parecer, las estadísticas finalmente decidieron dejar de andarse con rodeos. Rodey silbó en voz baja, leyendo el número por encima del hombro de Pepper. Bueno. Felicidades, supongo. O mis condolencias. No estoy del todo seguro de qué es lo apropiado en este caso. Yo tampoco, dijo Tony, frotándose los ojos. Pepper pensó que parecía más cansado de lo que lo había visto en meses. Sigo haciendo cálculos como si existiera una forma de mantenerme al margen con la conciencia tranquila. Pero no la hay. Ya lo comprobé. Bien, dijo Pepper simplemente. Porque no debería haberlo. Tony la miró, no exactamente molesto, sino más bien como un hombre que se prepara para una reprimenda que sabía que se merecía. No te voy a decir qué hacer ahora, continuó ella, antes de que él pudiera defenderse. Pero sí te diré que demorar las cosas ahora, después de haber llegado tan lejos, es peor que no haber enviado nunca esa carta. Rosalie y ese chico ya saben la verdad. Cada día que no haces nada al respecto es un día en el que eliges activamente el silencio, no solo en el que no eliges otra cosa. ¿Qué se supone que debo hacer, Pep? Volar hasta allí, llamar a la puerta y decir hola, soy tu padre, lo siento por absolutamente todo. No tengo un manual para esto. Desde luego, Howard nunca escribió uno, a menos que cuentes las películas caseras que dejó en lugar de presentarse. No necesitas un manual, interrumpió Rodey, acomodándose en el brazo del sofá. Deja de tratar esto como un problema de relaciones públicas que puedes resolver con estrategias y, no sé, compórtate como una persona normal. Llama al chico. No a los abogados, ni a Jarvis haciendo averiguaciones de antecedentes. Llámalo. Tony los miró fijamente a los dos durante un largo rato, algo vulnerable asomó en su rostro antes de ocultarlo, como solía ocultar la mayoría de las cosas, bajo una fina capa de disimulo. ¿Y si me odia? La pregunta salió más baja de lo que pretendía, y tanto Pepper como Rodey parecieron reconocer lo que era. No una objeción retórica, sino un miedo genuino, uno que Tony Stark rara vez se permitía expresar en voz alta. Entonces te odia, dijo Pepper con suavidad. Y lo afrontas como afrontas todo lo demás, presentándote y dándole la oportunidad de que cambie de opinión. Pero Tony, por lo que nos ha contado Jarvis, no se trata de un niño cualquiera resentido. Parece sorprendentemente sensato para tener 5 años. Dale, y dale a ti mismo, la oportunidad de averiguarlo. Tony tardó otros 2 días en decidirse, 2 días redactando argumentos que borraba constantemente, en los que estuvo a punto de coger el teléfono una docena de veces y volver a colgarlo. Al final, fue Jarvis quien finalmente forzó la situación. Señor, la señora Reyes ha confirmado que Rosalie y Mark están dispuestos a hablar por teléfono esta noche, si usted desea continuar. Me tomé la libertad de organizarlo, dada su evidente dificultad para comprometerse con una hora específica. Lo programaste sin consultarme. Lo programé porque usted habría seguido sin preguntárselo durante varias semanas más, señor. Consideré que era necesaria la intervención. Tony casi se echó a reír, a pesar de sí mismo. Te estás volviendo un bocazas con la edad, Jarvis. Prefiero apropiadamente asertivo, señor. La llamada es en 10 minutos. Lo que le dejó a Tony exactamente 10 minutos para entrar en pánico como es debido, recorriendo su taller con una energía inquieta que no se había manifestado en sus manos de esa manera desde los primeros e inciertos días del proyecto del reactor de arco. En Los Ángeles, el teléfono sonó exactamente a las 7 de la tarde, y Rosalie, que había estado merodeando cerca de él durante casi una hora con la excusa de ordenar el salón, lo cogió antes de que terminara el segundo timbrazo. Hola. Señorita Payne. Soy Tony Stark.
Una pausa, breve pero significativa, en ambos extremos de la línea. Señor Stark, dijo Rosalie con una neutralidad cuidadosa y mesurada que Mark, observando desde la puerta de la cocina, reconoció como un esfuerzo considerable. Le agradezco la llamada. Me imagino que agradezco es un término demasiado generoso en esa frase, dada la historia, pero lo acepto. Un suspiro entrecortado resonó por la línea, audible incluso desde donde estaba Mark. Ya tengo los resultados. Quería decir, primero, que lo siento. No es el tipo de disculpa que borra 6 años, sé que esto no funciona así. Pero lo siento de verdad. Rosalie apretó ligeramente el auricular. Podrías haberlo dicho en una carta. Probablemente. Pero hay cosas que vale la pena decir en voz alta, aunque suenen mal. Otra pausa. ¿Está ahí? Me refiero a Mark. Me gustaría hablar con él, si no te importa. Rosalie miró hacia la puerta, por donde Mark ya había entrado a medias en la habitación. Un instinto le decía exactamente lo que le preguntaban. Le tendió el teléfono, con una ceja arqueada en una silenciosa pregunta, y Mark asintió, tomándolo con una mano que, por una vez, se sentía genuinamente insegura a pesar de todo. Hola. Hubo una pausa más larga de lo que esperaba al otro lado de la línea, tan larga que Mark casi se preguntó si se había cortado la comunicación. Oye, chico. La voz de Tony, cuando por fin se oyó, no tenía la seguridad pulida que Mark había esperado tras toda una vida de cobertura sensacionalista y grabaciones de ruedas de prensa. Sonaba, en cambio, extrañamente insegura, como la de un hombre que claramente no seguía un guión. Esto es, supongo que esto es raro para los dos. Un poco, admitió Mark, decidiendo que la honestidad era probablemente un enfoque más útil que la actuación, al menos por ahora. Aunque he tenido más tiempo para acostumbrarme a la idea que tú. Mamá me contaba historias sobre ti cuando era más joven. Supongo que ninguna de ellas es halagadora. Algunas de ellas, admitió Mark, con una leve y sincera sonrisa asomando en sus labios a pesar de sí mismo. Aunque he oído que tienes una IA que me tiene en muy alta estima. Una risa sorprendida, aguda y genuina, rompió el silencio. Supuestamente, Jarvis tiene cosas mejores que hacer que cotillar sobre ti conmigo. Aunque, al parecer, te ha estado vigilando desde que le diste un buen susto con el asunto de Kara. Dicho sea de paso, fue una imprudencia increíble. Funcionó. Eso no es lo mismo que ser inteligente. Pero no había verdadera indignación en sus palabras, más bien diversión que reproche. He leído el historial del navegador. Matemáticas avanzadas, mecánica cuántica, criptografía, autodidacta, al parecer, desde antes incluso de que se te cayeran los dientes de leche. Lo admito, es bastante inquietante de asimilar. Podría decir lo mismo de ti y de las placas de circuitos a los 4 años. Otra risa, más cálida esta vez. Justo. Definitivamente justo. Una pausa, y cuando Tony volvió a hablar, parte de la naturalidad que había mostrado se había desvanecido de su voz, reemplazada por un tono más cauteloso. Mira, chico, no voy a fingir que sé cómo se supone que esto va a salir bien. No tengo ninguna experiencia como padre, y francamente, el ejemplo con el que crecí no era precisamente un modelo a seguir. Pero me gustaría intentarlo, si estás dispuesto. No de la noche a la mañana, no una gran reunión dramática. Simplemente, no sé. Hablar. Conocernos. Sea como sea que eso termine siendo. Mark sopesó la oferta, analizándola con la misma detenimiento que aplicaba a todo lo demás, aunque este cálculo en particular se resistía a una solución sencilla, a diferencia de la mayoría de los problemas. Me gustaría, dijo finalmente, y descubrió, para su propia sorpresa, que lo decía en serio. Despacio está bien. No me voy a ir a ninguna parte. Bien. La voz de Tony se suavizó, de forma perceptible, al oír eso. Bien. Volveré a llamar. Pronto, no solo cuando la culpa me invada lo suficiente como para descolgar el teléfono. Te tomaré la palabra. No esperaba menos de un chico que, al parecer, superó en habilidad informática a mi propia IA. Una pausa. Buenas noches, Mark. Buenas noches, señor Stark. Tony está bien. Cuando tú estés listo para eso, claro. La línea quedó en silencio, y Mark se quedó allí un momento más, con el teléfono aún en la mano, procesando algo que le resultaba extraño y desconocido, una pequeña y tentativa calidez que no esperaba y con la que no sabía muy bien qué hacer. Rosalie lo observaba desde el otro lado de la habitación, con una expresión que reflejaba una compleja mezcla de esperanza y viejas heridas a medio curar. ¿Y bien? Preguntó ella en voz baja.
¿Quiere intentarlo?, dijo Mark, dejando el teléfono con cuidado. Poco a poco. Todavía no prometo nada más importante. Rosalie asintió lentamente, y algo en su postura se relajó por primera vez en más tiempo del que Mark podía recordar fácilmente. Es más de lo que jamás pensé que conseguiríamos, admitió. Supongo que es un comienzo. Un comienzo, pensó Mark, repitiendo la palabra que Peter había usado semanas antes sin siquiera saberlo. Qué curioso que esa palabra siga apareciendo últimamente afuera. Los últimos rayos de luz del atardecer se desvanecían del cielo sobre Cline Street, y en algún lugar del país, un multimillonario estaba sentado solo en su taller, mirando fijamente un teléfono que finalmente había logrado usar para algo que no fueran negocios, sintiendo, por primera vez en más tiempo del que quería admitir, con cautela, con incertidumbre, algo que podría haber sido el comienzo de la esperanza. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Willy te escribe 1. 26. Capítulo 26. Doble pliegue. Fiel a su palabra, Tony volvió a llamar 3 días después, y luego otra vez la semana siguiente. Durante el mes siguiente, las llamadas adquirieron un ritmo irregular pero genuino. Al principio eran breves, cautelosas, mientras ambos tanteaban los límites de una relación para la que ninguno tenía un modelo establecido. Tony preguntó por la escuela, olvidando en las 2 primeras llamadas que Mark aún no había empezado, y pareció genuinamente sorprendido al saber que su hijo recibía clases en casa gracias a que Rosalie había aprobado un programa que Mark prácticamente había diseñado y completado él mismo en una sola tarde. ¿Me estás diciendo que terminaste todo el temario de matemáticas de un semestre de una sola vez? No fue tan difícil. Para la mayoría de la gente, esa frase sería una mentira o algo profundamente preocupante. En tu caso, sinceramente no sabría decir cuál de las dos. Una pausa, y luego, casi a regañadientes, impresionado. De acuerdo. ¿En qué estás trabajando ahora? Esa pregunta se convirtió en algo habitual en sus conversaciones. La genuina curiosidad de Tony por los proyectos de Mark disipaba la incomodidad más rápido que casi cualquier otra cosa. Mark, por su parte, se encontró hablando con más franqueza de la que había planeado sobre Dwinfold, la mecánica del juego y el pequeño estudio que estaba construyendo discretamente a su alrededor, al menos en espíritu, si no con nombre. 2 protagonistas, repitió Tony, explicando el concepto durante una llamada, con un interés genuino que se notaba incluso por teléfono. Mecánicas de puzzles cooperativas, pero para un solo jugador, controlando a ambos personajes. Eso sí que es ingenioso. ¿Qué tiene de especial para que no se vuelva repetitivo a la tercera hora? Riesgos ambientales que afectan solo a un gemelo a la vez, lo que te obliga a reevaluar constantemente cuál es más seguro exponer en una sección determinada. Además, comparten un sistema de salud común, por lo que jugar imprudentemente con uno pone en riesgo a ambos. Vaya. Un silencio pensativo. Es un diseño realmente sólido. ¿Lo has ideado tú solo? En su mayor parte, sí. Alice ayudó a equilibrar algunas de las curvas de dificultad. Alicia es la IA. Alice es la IA, confirmó Mark. Me gustaría verla alguna vez. Intercambiar impresiones con Jarvis. Por mera curiosidad profesional, obviamente. Obviamente, repitió Mark con un tono tan seco que Tony se echó a reír al otro lado de la línea. Mark reflexionó después que le resultó una sensación extraña ser tomado en serio por alguien cuyos instintos de ingeniero respetaba sinceramente, independientemente de cualquier sentimiento complejo sobre la paternidad o la ausencia. Tony Stark, a pesar de sus fallos como padre hasta el momento, seguía siendo una de las mentes más brillantes de la ingeniería de su generación, y Mark se encontró, casi en contra de sus propias expectativas, esperando con ilusión sus llamadas por razones que no tenían nada que ver con estrategia ni ventaja alguna. Dwinfold se lanzó 6 semanas después, distribuido a través de los mismos canales de shareware que habían distribuido Duskwound anteriormente, aunque esta vez Mark creó un sitio web propiamente dicho, alojado de forma anónima a través de una cadena de proxies que Alice mantenía, con capturas de pantalla, un tráiler creado con sus propias herramientas de generación de vídeo y un proceso de registro más pulido. La respuesta, cuando llegó, superó incluso sus propias previsiones. Ingresos de Lumen Games. $34.000, primera semana. Esta vez, la noticia se difundió más rápido, gracias en parte a una mención entusiasta en una columna de análisis de software gratuito publicada por una revista de videojuegos para PC de popularidad moderada, que elogiaba el diseño de puzzles sorprendentemente sofisticado de un desarrollador independiente desconocido.
Nadie sabía que Lumen Games era un niño de 5 años que trabajaba desde su habitación, y Mark tenía la intención de que siguiera siendo así el mayor tiempo posible. Alice, vuelve a hacer los cálculos. Quiero ver en qué punto nos encontramos con respecto a la curva de lanzamiento original de Duskbound. Dwinfold está superando a Duskbound en sus primeras 6 semanas por casi el triple, informó Alice. De mantenerse la tendencia actual, los ingresos acumulados deberían superar los $100.000 en este trimestre. Mark se quedó pensando en esa cifra durante un buen rato, asimilando lo aprendido. $100.000 seguían siendo una cantidad insignificante comparada con el balance de Stark Industries, ridículamente pequeña para cualquier medida seria de escala corporativa. Pero era real, fruto de su propia creación, imposible de rastrear salvo a través de un listado de software compartido y un apartado de correos, y representaba algo más valioso que la cifra en sí. Una prueba de concepto. Prueba de que podía construir algo de la nada, completamente a su manera, sin necesidad de que el nombre, la fortuna o la empresa de Tony Stark estuvieran asociados a nada. Esto es solo el principio. Los juegos son solo el comienzo. Cuando Alice tenga hardware real en el que funcionar, cuando tenga capital real con el que trabajar en lugar de las migajas del shareware, entonces las cosas se pondrán interesantes. En los ratos de tranquilidad entre el desarrollo de videojuegos y sus experimentos de fisiología kryptoniana, había empezado a esbotar algo más grande. Una empresa, con el tiempo. Algo con una infraestructura real, algo que pudiera dar empleo, patentar productos y existir en el mundo más allá de un apartado de correos y un seudónimo. Aún no estaba preparado para eso, no a los 5 años con una madre que todavía necesitaba que pareciera, al menos en público, un niño normal, aunque con un talento excepcional. Pero la semilla estaba plantada, y Mark había aprendido, a lo largo de 2 vidas, que las semillas que reciben suficiente atención y cuidado acaban convirtiéndose en algo que vale la pena esperar. ¿Estás haciendo qué ahora? La voz de Tony denotaba una auténtica incredulidad durante su siguiente llamada, después de que Mark mencionara, casi de pasada, las cifras de ingresos procedentes de Dwinfold. Dirijo un pequeño estudio de videojuegos. Obviamente, bajo un seudónimo. Tienes 5 años y estás generando más ingresos que la mayoría de los desarrolladores independientes que te triplican la edad. Tuve una buena ventaja inicial. Eso es quedarse corto, si es que alguna vez he oído uno. Tras una pausa, Mark casi podía oír cómo se le encendían las bombillas al otro lado de la línea. ¿Sabes? Podría proporcionarte una infraestructura de verdad. Entidad legal, contabilidad en regla, acuerdos de distribución que dejarían en ridículo a los del shareware. Solo tienes que decirlo. Lo agradezco, dijo Mark, y lo decía en serio, pero aún no. Primero quiero construirlo yo mismo. Demostrar que puedo hacerlo sin apoyarme en el nombre de Stark antes de siquiera considerar usarlo. Hubo una pausa más larga de lo que Mark esperaba, y cuando Tony volvió a hablar, algo en su tono había cambiado, más tranquilo, más sincero que su habitual humor evasivo. ¿Sabes? La mayoría de la gente en tu situación ya habría pedido el dinero. Habrían preferido la solución fácil. No soy como la mayoría de la gente. No, asintió Tony, dejando entrever un dejo de orgullo en sus palabras, algo extraño y algo áspero, como un músculo que no estaba acostumbrado a ejercitar. No, supongo que no. De acuerdo, chico. Hazlo a tu manera. Pero la oferta está ahí cuando realmente la quieras. Sin condiciones. Tomo nota, dijo Mark, archivando la oferta no con la intención de usarla pronto, sino porque, reconoció, era algo realmente significativo que Tony Stark hubiera dicho en voz alta, una oferta de ayuda sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Cuidado, pensó una pequeña y cautelosa parte de él, la parte que había sobrevivido a las preguntas de Coulson, a la emboscada de Jarvis y a 6 años construyendo una vida sin ninguna red de seguridad. No te confíes demasiado. La gente cambia de opinión, pero otra parte de él, más pequeña y tranquila, se permitió simplemente disfrutar del momento tal como era. Un padre, aunque novato e inseguro en ese papel, genuinamente orgulloso de algo que su hijo había construido. Oye, Tony. ¿Sí? Gracias por preguntar en lugar de hacerlo a tu manera. Un breve silencio de sorpresa, y luego, con un tono más cálido que cualquier cosa que Mark le hubiera oído decir hasta entonces. Sí. Bueno. Voy aprendiendo sobre la marcha, chico. No te acostumbres a que sea bueno en esto. No voy a contener la respiración, dijo Mark, y oyó la risa de Tony resonar cálidamente al otro lado de la línea, un sonido que se instaló en algún lugar desconocido y reconfortante de su pecho. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon.
Patreon, Willy te escribe 1. 27. Capítulo 27. Horario de visitas. La idea de una visita presencial surgió gradualmente, como casi todo lo que ocurría entre ellos. Ninguno quería presionar demasiado ni apresurar las cosas. Finalmente, fue Tony quien la mencionó directamente, 3 meses después de haber comenzado sus conversaciones telefónicas, con un inusual tono de nerviosismo genuino en la voz. Tengo un evento en Los Ángeles la semana que viene. Una gala benéfica, una feria tecnológica, el típico rollo al que Pepper me arrastra 2 veces al año. Podría, no sé, pasarme después. Si a ti y a tu madre os parece bien. Mark, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación con el teléfono apoyado en el hombro, sintió una opresión en el pecho que no había previsto del todo. Le preguntaré a mamá. Creo que no le importará. No hay presión de ninguna manera. Sé que decir pásate no le hace justicia a los 6 años que llevo sin pasarme. Tony. ¿Sí? Creo que ella diría que sí. Creo que yo también diría que sí. Una pausa, y luego, más bajo de lo habitual, sí. De acuerdo. Bien. La reacción de Rosalie, cuando Mark le transmitió la oferta, fue más compleja que la suya. Se quedó sentada muy quieta a la mesa de la cocina durante un largo rato, con las manos alrededor de una taza de té que hacía rato que se había enfriado. Él quiere venir aquí. A la casa. Si te parece bien. Le dije que la decisión era tanto tuya como mía. La mandíbula de Rosalie se tensó en silencio por un instante, y viejos recuerdos afloraron con claridad. El periodista que no le había creído, el abogado con sus amenazas de cese y desistimiento, 6 años de un hombre que hasta hacía muy poco no le había traído más que dolor y decepción. Una parte de mí quiere decirle que no, admitió finalmente. Solo para ver qué se siente al tener el poder de decirle que no a Tony Stark por una vez. Podrías. Él lo aceptaría. Lo sé, dijo con una leve sonrisa cansada. Creo que esa es una de las razones por las que no quiero hacerlo. Si hubiera aparecido con aires de superioridad, esperando que simplemente le hiciéramos caso, como hizo su abogado en su momento, lo habría echado sin pensarlo 2 veces. Pero no es así. Está preguntando. Preguntando de verdad, como si nuestra respuesta le importara. Sinceramente, nunca me lo esperé. Entonces, ¿sí? Sí, claro, dijo Rosalie, estrechándole la mano a Mark. Pero Mark, necesito que entiendas algo. Si esto sale mal, si aparece y queda claro que solo está fingiendo, o si desaparece de nuevo tras una sola visita, necesito que estés preparado. No quiero que te lastimes persiguiendo algo que quizás no sea real. Mark analizó la advertencia con atención, reconociendo la genuina intención protectora que subyacía en ella. 6 años de Rosalie protegiéndolo de todas las decepciones que podía evitar, y ahora enfrentándose a la única variable sobre la que no tenía ningún control. Estoy preparado de cualquier manera, dijo, y en gran parte lo creía. Pero mamá, no creo que lo esté haciendo para aparentar. He hablado con él casi todas las semanas durante los últimos 3 meses. La gente no suele mantener ese nivel como una actuación. Rosalie lo observó durante un largo rato, luego asintió lentamente, y parte de la tensión se disipó de sus hombros. De acuerdo, dijo. De acuerdo. Veamos qué pasa. Tony llegó un sábado por la tarde, solo, sin ningún equipo de seguridad visible, sin prensa siguiéndole, solo un elegante coche negro aparcando frente a la casa en Clyme Street y el propio Tony Stark saliendo del vehículo con vaqueros y una chaqueta sencilla, tan alejado de su imagen pública habitual como Mark jamás lo había visto en fotografías. Mark observaba desde la ventana delantera, sintiendo un nudo de nervios desconocido instalarse en su estómago, extraño después de todo lo que había sobrevivido. Hackers, agentes del gobierno, 6 años de cuidadoso ocultamiento. Todo ello, de alguna manera, menos angustioso que ver a su padre biológico subir por el camino de entrada. Rosalie abrió la puerta antes de que Tony pudiera llamar, y ambos permanecieron en el umbral durante un largo e intenso momento, con 6 años de una historia complicada suspendida en silencio entre ellos. Rosalie, dijo Tony con voz pausada y serena, sin rastro de su habitual seguridad. Gracias por dejarme venir. No me des las gracias todavía, dijo Rosalie, aunque sin ningún tono de reproche, más bien con cautela que con hostilidad. Adelante. Tony entró, echando un vistazo a la modesta pero cómoda sala de estar con una expresión que Mark no pudo descifrar del todo, una mezcla entre curiosidad y silenciosa culpa, antes de que sus ojos se posaran en el propio Mark, que estaba de pie a unos metros de distancia, observándolo. Durante un largo rato, ninguno de los dos dijo absolutamente nada.
Oye, chico, dijo Tony finalmente, y Mark pudo percibir, incluso en persona, la misma incertidumbre cautelosa que había marcado su primera llamada. Eres, más alto de lo que me imaginaba. Tengo 5 años. No hay mucho margen para la sorpresa. Tony soltó una risa corta y sorprendida, dejando ver cómo se disipaba parte de la tensión. Bien. Buen punto. Se agachó un poco, poniéndose a la altura de los ojos de Mark, observándolo con curiosidad abierta y sincera. Me has pillado. De hecho, de forma asombrosa. Estaba casi convencido de que los números de Jarvis eran una casualidad estadística, pero no. No hay nada que discutir al respecto. Mamá siempre decía que parecía un extraño, dijo Mark, mirando a Rosalie, quien logró esbozar una leve sonrisa irónica a pesar de la tensión que aún se notaba en sus hombros. Supongo que ahora sabemos por qué. Finalmente, se acomodaron en la sala de estar, y la incómoda rigidez inicial se fue disipando a medida que avanzaba la tarde. Tony, una vez superado el nerviosismo inicial, demostró ser sorprendentemente accesible, bombardeando a Mark con preguntas sobre el diseño de Dwinfold, mostrando un interés genuino en lugar de fingir interés por cortesía, y en ocasiones se enfrascaba tanto en una digresión técnica que Rosalie tenía que reconducirlos con delicadeza hacia una conversación menos esotérica. ¿Construiste tú mismo todo el motor de física? No me quedó más remedio. Ningún programa disponible en el mercado gestionaba la detección de colisiones entre dos caracteres como yo necesitaba. Eso, chico, eso sí que es trabajo avanzado. Tenía ingenieros en plantilla que no eran capaces de hacerlo tan bien. Tony negó con la cabeza, con una expresión de asombro en el rostro. Se me olvida que tienes 5 años. Hablas como alguien con una década de experiencia en programación. Leo mucho, dijo Mark, lo cual, al menos técnicamente, no era una mentira. Rosalie, observando la escena desde la puerta de la cocina con una taza de café que casi había dejado de fingir que bebía, sintió un ligero alivio en el pecho por primera vez en mucho tiempo. Cualesquiera que fueran los sentimientos complejos que aún albergaba hacia Tony Stark, verlo sentado en el suelo de su sala, genuinamente absorto en las notas de diseño del juego de su hijo, haciendo preguntas reales y escuchando atentamente las respuestas, no era el hombre que recordaba de 6 años de amenazas legales y desprecio frío. Tal vez, se permitió pensar con cautela, tal vez esto sea realmente diferente. La visita se prolongó mucho más de lo que probablemente ambos habían planeado. Tony finalmente se levantó para marcharse solo cuando la luz exterior comenzaba a desvanecerse al anochecer, y su desenvoltura con los proyectos de Mark dio paso, en el umbral, a algo más vacilante. Esto estuvo bien, dijo, dirigiéndose principalmente a Mark, aunque también miró brevemente a Rosalie. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Me gustaría volver. Si es que todavía hay posibilidades. Está sobre la mesa, confirmó Mark. Tony dudó un instante más en la puerta, luego, con cierta torpeza, extendió una mano hacia Mark, antes de parecer reconsiderarlo y, en su lugar, agacharse de nuevo y darle un breve y algo rígido abrazo, un gesto que claramente no le salió de forma natural, pero que ofreció con un esfuerzo genuino de todos modos. Nos vemos pronto, chico. Hasta pronto, Tony. El coche arrancó unos minutos después, y Mark se quedó junto a la ventanilla observándolo marcharse. Esa misma calidez desconocida de sus llamadas telefónicas se instalaba ahora con más fuerza, más difícil de descartar como un mero cálculo estratégico. Rosalie se acercó a él y le pasó un brazo por los hombros. Bueno, dijo en voz baja. Ha salido mejor de lo que esperaba. Sí, asintió Mark, sorprendido de lo mucho que lo decía en serio. Sí, de verdad que sí. Afuera, los últimos rayos de sol de la tarde se reflejaban en la ventanilla del coche que se alejaba, y en algún rincón de la mente de Mark, tranquilo y sereno como siempre, el recuento familiar volvió a aumentar, aunque por una vez, no era lo único en lo que pensaba y a lo que valía la pena prestar atención. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Willy te escribe 1:28. Capítulo 28. Estreno Dreamland Kids Park llegó a los cines 8 meses después de finalizar su rodaje, con un modesto estreno limitado que comenzó en solo un puñado de ciudades antes de que el boca a boca y una serie de críticas sorprendentemente positivas impulsaran al estudio a ampliar la distribución 2 veces durante su primer mes. Lo llaman un debut discretamente devastador, leyó Rosalie en voz alta de una copia impresa que Caleb le había enviado por fax, con la voz entrecortada por la incredulidad y la alegría. Mark, dicen que a mí me han revelado. Te lo has ganado, mamá. Mark lo decía sin reservas.
Si bien las grabaciones simuladas de Alice habían sido de gran ayuda en las primeras etapas de los ensayos, la actuación que se vio en pantalla fue enteramente obra de Rosalie. 6 años de trabajo silencioso y sin glamour finalmente dieron sus frutos ante un público que lo había notado. El estreno en sí fue un evento modesto para los estándares de Hollywood, celebrado en un teatro de tamaño mediano en Westwood en lugar de algo más grandioso, pero modesto para los estándares de Hollywood aún significaba una alfombra roja, un grupo de fotógrafos y mucha más atención de la que Mark o Rosalie habían experimentado jamás a la vez. «Pareces nerviosa», observó Mark, mientras ajustaba la pequeña pajarita con la que Rosalie había estado trasteando durante casi 20 minutos antes de declararla finalmente aceptable. «Estoy nerviosa. Esto es lo más importante que me ha pasado en la vida, y estoy a punto de desfilar por una alfombra roja frente a gente que escribirá sobre si me queda bien el vestido en lugar de sobre si sé actuar». Rosalie se alisó la falda por tercera vez, observando su propio reflejo en la ventanilla del coche con evidente aprensión. «Lo harás genial», dijo Mark, y luego, porque sospechaba que eso ayudaría más, añadió. «Y si alguien dice algo grosero, hackearé sus cuentas bancarias». Rosalie soltó una risa genuina y sorprendida, disipando parte de la tensión. «No harás tal cosa. No prometo nada». La alfombra roja pasó entre destellos de cámaras y preguntas a gritos, la mayoría dirigidas a Rosalie, y algunas curiosas al adorable joven coprotagonista que caminaba a su lado. Mark mantuvo una expresión cuidadosamente impasible, con una apariencia infantil, saludando con la mano cuando se lo pedían, sin ofrecer nada más que una sonrisa ensayada y natural. Casi inmediatamente después de entrar en el vestíbulo, reconoció a Tony, de pie cerca de los puestos de comida con Pepper a su lado. Ambos iban vestidos de forma más informal que en sus apariciones públicas habituales, pero aún así eran inconfundiblemente visibles, con una presencia magnética que atraía las miradas de la mitad de la sala. «¿Has venido?», dijo Mark, genuinamente sorprendido, acercándose una vez que Rosalie se había apartado momentáneamente para tomarse una foto con el director. «No me lo perdería por nada del mundo». La sonrisa de Tony era relajada, aunque ocultaba cierta cautela, la particular de un hombre que aún tantea el terreno para ver si su presencia era bien recibida. «Por cierto, ella es Pepper. Pepper Potts. Se encarga de prácticamente todo lo que yo olvidaría hacer, incluyéndome a mí mismo. Es un placer conocerte por fin». El apretón de manos de Pepper fue cálido, y su atención se centró por completo en Mark de una manera que se sentía genuina, no fingida. «Tony me ha hablado bastante de ti. Sobre todo de cosas que sospecho que él mismo no comprende del todo, como la física de los motores de videojuegos, por lo visto». «La física fue la parte fácil», dijo Mark, y Pepper rió, radiante y espontánea. «Ya me cae bien», le dijo a Tony, quien puso los ojos en blanco con evidente afecto. «Todos lo aprecian más a él que a mí. Es realmente preocupante». «Sobrevivirás», dijo Pepper secamente, y luego se volvió hacia Mark con una expresión más amable. «Para lo que valga, me alegro de que ustedes dos se hayan encontrado. Él ha estado mejor desde entonces. Más estable». Mark guardó esa información cuidadosamente, otra pequeña prueba que respaldaba una conclusión que había estado construyendo con cautela durante meses. Independientemente de los fallos que Tony hubiera tenido como padre hasta ese momento, el esfuerzo que estaba haciendo ahora parecía genuino y constante. Mark sospechaba que Pepper no era del tipo que ofrecía falsas garantías por el mero hecho de darlas. «¿Dónde está Rosalie?», preguntó Tony, mirando a su alrededor en el vestíbulo abarrotado. «Se está haciendo fotos con la mitad del reparto. Ya verás». Como si la hubieran llamado, Rosalie apareció momentos después, ligeramente sin aliento, alisándose el cabello, y se detuvo en seco al ver a Tony de pie junto a Mark. «Tony», dijo ella con una discreta sorpresa, aunque, como notó Mark, no con la antigua desconfianza que había caracterizado sus interacciones anteriores. Meses de la presencia constante de Tony le habían granjeado, al parecer, al menos eso. «No te esperaba aquí». «No me lo perdería por nada del mundo», dijo Tony de nuevo, repitiendo lo que le había dicho a Mark, aunque esta vez con un tono más decidido. «Felicidades, Rosalie. Lo digo en serio. Vi un preestreno que me mandó Caleb, y estás realmente fantástica». Rosalie parpadeó, visiblemente sorprendida por la sinceridad en su voz. «¿Ya la viste?» «Claro que sí. Mi hijo sale en la película», dijo Tony con naturalidad, casi con despreocupación, y solo pareció darse cuenta del peso de la palabra cuando ya la había pronunciado.
Siguió una breve e incómoda pausa, y en la expresión de Tony se reflejó algo parecido a la sorpresa ante su propia afirmación tan despreocupada. Los ojos de Rosalie brillaron levemente, aunque rápidamente disimuló su brillo y esbozó una pequeña y sincera sonrisa. Gracias, Tony. Significa más de lo que probablemente te imaginas. La proyección transcurrió en un silencio casi absoluto por parte del público, interrumpido solo por algunas risas dispersas durante los momentos más ligeros de la película y, hacia el final, por el particular silencio que se apoderó de una sala conmovida por lo que veían. Mark, sentado entre Rosalie y Tony, se encontró observando las reacciones del público casi tanto como la pantalla, catalogando el momento con una especie de satisfacción silenciosa que no había previsto. Ella lo hizo todo. Su propia actuación, su propio esfuerzo. Yo solo ayudé a allanar el camino. Cuando aparecieron los créditos, el teatro estalló en aplausos, una reacción espontánea y genuina que ninguna campaña publicitaria podría haber fabricado. Rosalie se quedó inmóvil por un instante, visiblemente emocionada, antes de que Mark se acercara y le apretara la mano. Te lo dije, dijo simplemente. Sí, lo hiciste, admitió con voz ronca. De verdad que sí. Tony, que estaba al otro lado de Mark, se inclinó durante los aplausos, hablando en voz baja para que solo Mark pudiera oírlo. Tu mamá va a ser una verdadera estrella después de esto. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. ¿Y no te preocupa en absoluto competir con una estrella de cine por la atención en casa? Mark reflexionó seriamente sobre la pregunta antes de responder. No. Se lo ha ganado. Prefiero verla feliz a tener toda su atención para mí. Tony lo observó fijamente durante un largo rato, con una expresión compleja en el rostro, una mezcla de admiración y algo que casi parecía arrepentimiento. Eres mejor persona de lo que yo era a tu edad. De hecho, mejor de lo que soy yo la mayoría de los días ahora. Estás mejorando, comentó Mark con un tono deliberadamente ligero. Poco a poco. Bajo atenta observación. Tony soltó una risita discreta, y parte de la tensión se atenuó en su rostro. Lo acepto. Más tarde, una vez que la fiesta posterior hubo terminado y Rosalie finalmente fue persuadida para alejarse de un pequeño grupo de personas que la felicitaban, Tony los acompañó a ambos hasta su coche. Pepper los seguía unos pasos, ya revisando algo en su teléfono con la concentración particular de alguien que gestiona 3 crisis a la vez incluso a las 11 de la noche. Ha sido una buena noche, dijo Tony, con las manos en los bolsillos, mirando a Mark con una expresión más cálida de la que Mark le había visto hasta entonces. Muy buena. Gracias por dejarme ser parte de ella. Gracias por venir, dijo Mark, y lo decía completamente en serio. Tony dudó un momento, luego extendió la mano y le revolvió el pelo a Mark, un gesto sencillo y natural que pareció sorprenderle incluso a él mismo por lo cómodo que le resultaba. Duerme un poco, chico. Te espera una semana intensa, probablemente. Críticas, más prensa, todo ese circo. Miró a Rosalie. ¿Estás bien? Más que bien. La sonrisa de Rosalie era cansada, pero genuinamente feliz. 6 años de lucha finalmente culminaban en algo parecido a una reivindicación. Gracias, Tony. Por esta noche. Por todo. No me des las gracias todavía, dijo Tony, repitiendo, sin darse cuenta, las mismas palabras que Rosalie le había dicho meses atrás en la puerta de su casa. Todavía estoy aprendiendo sobre la marcha. Mientras el coche se alejaba, Mark echó un vistazo por la ventanilla trasera, observando cómo las figuras de Tony y Pepper se hacían más pequeñas contra el letrero luminoso del teatro, y sintió, no por primera vez en los últimos meses, que esa calidez desconocida se instalaba un poco más profundamente en su interior. 6 años de nada. Y ahora, de alguna manera, puntos de luz solar. 6100 cerró los ojos ante las luces de la ciudad que entraban por la ventana y, por una vez, se permitió simplemente disfrutar de una buena noche sin calcular de inmediato lo que vendría después. 29. Capítulo 29. Creciendo en silencio, Dreamland Kids Park recaudó mucho más de lo que su modesto presupuesto había previsto, y gracias a las excelentes críticas, se convirtió en un éxito de taquilla, aunque limitado. De la noche a la mañana, Rosalie empezó a recibir llamadas de agencias que antes ni siquiera habían mirado su currículum. Esta vez se tomó su tiempo para elegir una, disfrutando de la inusual experiencia de ser cortejada en lugar de rechazada. Mark observó la transformación con silenciosa satisfacción, procurando que su considerable influencia en ella no se hiciera evidente a través de las grietas de su personalidad infantil de 5 años.
La caída de Kat y Dale, el éxito de la película, incluso la lenta reaparición de Tony en sus vidas, todo se remontaba, de una u otra forma, a decisiones que él había tomado deliberada y pacientemente a lo largo de años, no de meses. Así es como se supone que debe funcionar. No a la fuerza bruta. No a la fuerza bruta superando cada obstáculo. Simplemente, eliminar la presión adecuada en el momento preciso y dejar que las cosas se desarrollen como debían hacerlo siempre, una vez que se les dio la oportunidad. Era una lección que se había tomado en serio desde el incidente con la KA, desde las preguntas discretas y punzantes de Coulson en aquel paseo marítimo de Nueva York. La imprudencia no pasaba desapercibida. La elegancia, la paciencia, la influencia indirecta, daban resultados sin llamar la atención. Aplicó, cada vez con mayor frecuencia, la misma filosofía a Lumen Games. Alice, vuelve a buscar los papeles de constitución de la empresa. Mostrando ahora. La pantalla se llenó con una densa pila de documentos legales, la mayoría redactados con la ayuda de Alice durante las últimas semanas, revisados y perfeccionados una y otra vez hasta que cada cláusula quedó exactamente donde Mark quería. Tras una larga reflexión, decidió que el modelo Shareware había llegado a su fin. Duskbound y Dwinfold, en conjunto, habían generado casi $200.000 el año anterior, una cifra respetable para un proyecto casero, pero ridículamente baja para algo con verdaderas ambiciones. Si quería que Lumen Games se convirtiera en algo más que un apartado de correos y un seudónimo, necesitaba una base legal sólida, una entidad real y, eventualmente, empleados reales, aunque nada de eso pudiera ocurrir bajo su propio nombre por el momento. La solución que había elegido era Daphne. ¿Quieres que sea la que ahora? Preguntó Daphne cuando Mark mencionó la idea por primera vez durante la cena, con el tenedor congelado a medio camino de su boca. El propietario registrado. En teoría. Serías el director ejecutivo de Lumen Games. Mark mantuvo un tono cuidadosamente informal, como si se tratara de un pequeño favor en lugar de la base de algo mucho más importante. Necesito a alguien de mi total confianza para que sea la cara visible de la empresa, ya que obviamente yo no puedo serlo. No tendrías que encargarte de las operaciones diarias. Alice y yo nos ocupamos de todo eso. Solo tendrías que asistir a alguna reunión ocasional, firmar donde te diga y cobrar un sueldo de verdad por ello. Daphne miró alternativamente a Mark y a Rosalie, buscando claramente la parte en la que aquello era una broma. Mark, cariño, no tengo ni idea de cómo dirigir una empresa. No es necesario. Solo necesitas confiar en mí. Al final, ese fue el factor decisivo. 6 años viendo a Mark lograr lo imposible una y otra vez habían disipado cualquier escepticismo que Daphne pudiera haber tenido alguna vez ante la propuesta de negocios de una niña de 5 años. 2 semanas después, firmó los documentos que Alice redactó, convirtiéndose oficialmente en la directora ejecutiva de Lumen Games Incorporated. Un título que aún le parecía un tanto ridículo, pero que lucía con creciente y genuino orgullo a medida que los cheques comenzaban a hacerse efectivos a su nombre. Tengo una empresa, había dicho, mirando sus nuevas tarjetas de visita con una mezcla de incredulidad y deleite. Soy directora ejecutiva. Eres una gran directora ejecutiva, le había asegurado Mark, y lo decía en serio. El temperamento naturalmente cálido y organizado de Daphne la convertía en una figura decorativa sorprendentemente eficaz, la única adulta en el entorno de Mark lo suficientemente estable como para asumir responsabilidades reales sin hacer preguntas incómodas sobre el origen de su genialidad. La constitución formal de la empresa abrió puertas que el modelo Shareware jamás podría haber abierto. 3 semanas después, Lumen Games firmó su primer acuerdo de distribución real. Una modesta editorial de Austin aceptó encargarse de la producción del disco físico y la distribución en tiendas de la edición ampliada de Dwinfold, duplicando así su alcance de la noche a la mañana. Ingresos acumulados de Lumen Games. $340.000. Mark mantuvo un crecimiento deliberadamente mesurado, resistiendo la tentación de acelerarlo más de lo que una coartada creíble pudiera justificar. Oficialmente, Lumen Games era el proyecto personal de Daphne, respaldado por un pequeño equipo de desarrolladores subcontratados que solo existía en los documentos que Alice mantenía meticulosamente guardados. Extraoficialmente, era Mark, solo, frente a un teclado hasta altas horas de la noche, construyendo algo que, con el tiempo y la paciencia suficientes, se convertiría en mucho más que un estudio de videojuegos. Imperio tecnológico. Últimamente, esa frase rondaba por su cabeza con frecuencia, no como una fantasía ociosa, sino como una meta real y alcanzable.
A Howard Stark le había llevado décadas construir Stark Industries hasta convertirla en lo que era ahora, e incluso eso había dependido en gran medida de contratos de defensa y fondos gubernamentales a los que Mark no tenía fácil acceso. Tendría que construir de forma diferente, en silencio, capa a capa. Primero los videojuegos, luego el software, y finalmente, el hardware, la infraestructura de IA, y lo que viniera después. A veces, en sus momentos más ambiciosos, pensaba en un futuro lejano donde Lumen Games, o en lo que fuera que se convirtiera, estuviera a la altura de Stark Industries. No como un rival nacido del resentimiento, apreciaba demasiado a Tony como para que esa perspectiva le resultara apropiada, sino simplemente porque podía. Porque una mente como la suya, con un siglo de ventaja en conocimiento del futuro y una década de paciencia, merecía construir algo digno de ello. Despacio y con paso firme. Sin atajos que dejen huellas, el recordatorio de por qué la precaución seguía siendo importante llegó un martes cualquiera, en forma de un simple sobre blanco por correo, dirigido simplemente a Mark, sin apellido ni remitente. Mark lo abrió solo en su habitación, sospechando ya, incluso antes de haber cortado el sello, de quién probablemente provenía. En el interior había una sola tarjeta de visita, con un nombre y un número de teléfono grabados en relieve. Philip J. Coulson sin nota. Sin explicación. Solo la tarjeta y, escondida detrás, una pequeña fotografía impresa, granulada pero inconfundible. Mark, de 5 años, sentado en una caja de herramientas volcada en un paseo marítimo de Coney Island, enfrascado en una conversación con un hombre con un traje elegante. El pulso de Mark, que se había vuelto constante tras meses de entrenamiento kryptoniano, se aceleró de todos modos. Nunca lo dejó ir. Durante todo este tiempo, y nunca lo dejó ir, realmente le dio la vuelta a la tarjeta, no encontró nada en el reverso y se quedó pensativo un buen rato, sopesando cuidadosamente las implicaciones. No era una amenaza, al menos no del todo. No tenía membrete legal, ni era una exigencia, nada que recordara la fría y amenazante actitud corporativa de Grayson Taylor de hacía tantos años. Más bien, parecía una puerta entreabierta a propósito. Una invitación, paciente y silenciosa, esperando a que Mark decidiera, por sí mismo, si la cruzaba. De acuerdo. Mensaje recibido. No te rindes si me lo haces saber. Inteligente, Alice, dijo finalmente, deslizando la tarjeta en un cajón del escritorio en lugar de destruirla, pues un instinto le decía que tal vez valía la pena conservarla. Añade a Phil Coulson a la lista de vigilancia prioritaria. Cualquier cosa que lo involucre, donde sea, quiero saberlo de inmediato. Ya está hecho, confirmó Alice. Debo alertar también al canal de vigilancia de Jarvis, por si los recursos de Tony resultan útiles. Mark lo consideró, sopesando la conveniencia de involucrar a su padre en un problema que, técnicamente, aún le correspondía resolver a él. Tras un instante, decidió no hacerlo, al menos por ahora. Todavía no. Me encargaré de Coulson yo mismo, a menos que la situación se agrave y se convierta en algo que no pueda manejar solo. Una variable más que controlar. Una razón más para seguir construyendo con cuidado en lugar de hacerlo de forma imprudente. Dirigió una mirada hacia la ventana, donde el sol de la tarde aún brillaba cálido y dorado sobre Clime Street, y esbozó una pequeña y sombría sonrisa. ¿Quieres saber quién soy, agente Coulson? Bien. Sigue observando. Para cuando lo descubras, seré demasiado valioso y estaré demasiado bien protegido como para que te importe. Afuera, el conteo seguía avanzando como siempre, con paciencia y sin prisas, y en algún lugar de la tranquila estructura de la mente de un niño de 5 años, los siguientes movimientos ya comenzaban a tomar forma cuidadosamente. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Willy te escribe 1:30. Capítulo 30. Jardín de infancia. Rosalie abordó el tema con cuidado, como había aprendido a abordar la mayoría de las decisiones que involucraban a Mark, esperando en parte una resistencia disfrazada de lógica infantil que, de alguna manera, siempre lograba sonar más razonable de lo que debería. He estado pensando, dijo una noche, dejando a un lado su guión para prestar toda su atención a la conversación, que tal vez sea hora de que empieces la escuela de verdad. Un jardín de infancia de verdad, con otros niños de tu edad. Mark, que estaba a mitad de la depuración de una sección de la edición ampliada de Dwinfold, levantó la vista con una expresión que Rosalie había aprendido a interpretar como una cuidadosa reflexión en lugar de una resistencia inmediata. Ya conozco el programa de estudios. Todo, y lo he repasado varias veces. Lo sé, cariño. Esto no tiene que ver con el programa escolar, dijo Rosalie, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras.
Se trata de que pases tiempo con niños de tu edad. Que hagas amigos. Que hagas cosas normales de niños de 5 años en lugar de estar todo el día jugando videojuegos y programando. Mark le dio la vuelta a la sugerencia, reconociendo la genuina preocupación que subyacía en ella. Rosalie no se equivocaba del todo. En 6 años, había construido una vida secreta a base de piratería informática, negocios y habilidades físicas cada vez más peligrosas, todo ello llevado a cabo en estricto aislamiento de cualquier persona de su supuesta edad. Se había convencido a sí mismo de que el aislamiento era necesario, consecuencia de la enorme brecha entre su mente y la de cualquier niño normal, pero una parte de él, silenciosa y honesta, reconocía que ese aislamiento era tanto una necesidad como una obligación. Y no es que Rosalie me pida que renuncie a nada. Solo que añada algo, de acuerdo, dijo finalmente, sorprendiéndola por la facilidad con la que accedió. Iré. ¿En serio? Así sin más. No te equivocas al decir que me vendría bien más, no sé, experiencia de niño normal. Y también me ayudará con la coartada. Dijo la última parte casi para sí mismo, calculando ya las ventajas prácticas. Un niño de 5 años que asistía a un jardín de infancia normal, por muy precoz que fuera, resultaba mucho menos sospechoso que uno que nunca salía de casa. Si la gente de Coulson, o cualquier otra persona, indagaba más en su rutina diaria, la asistencia a la escuela pasaría desapercibida mucho mejor que el aislamiento total. Rosalie, ajena a la segunda parte del razonamiento, simplemente pareció aliviada. Bien. Ya he mirado algunos sitios. Hay un pequeño colegio privado cerca de Clyme, con buena reputación y clases reducidas. Pensé que podríamos visitarlo esta semana. La visita transcurrió sin problemas. La escuela en sí era un edificio agradable y luminoso, con amplios ventanales y un patio de recreo de buen tamaño, aspectos que Mark apreció en privado por razones ajenas a lo académico. Se matriculó la semana siguiente, comenzando el lunes siguiente, en una clase de jardín de infancia con otros 14 niños de 5 años, ninguno de los cuales tenía la menor idea de con quién compartía aula. Los primeros días transcurrieron con una contención cuidadosa y deliberada por parte de Mark. Respondía a las preguntas con una sencillez apropiada para su edad, dibujaba imágenes que eran buenas, pero no sospechosamente buenas, y resistía la tentación de corregir el dominio, a veces titubeante, de la aritmética básica por parte del profesor. Esto es, de alguna manera, más difícil que hackear los servidores de K. La verdadera prueba llegó el cuarto día, durante el recreo, cuando un niño llamado Tyler, notablemente más grande que el resto de la clase y claramente acostumbrado a salirse con la suya gracias a su gran tamaño, decidió que el columpio le pertenecía exclusivamente a él. Muévete, Paine. Quiero esa. Mark, en pleno movimiento, sopesó sus opciones. La respuesta fácil y potente habría sido trivial, una aplicación de fuerza que habría hecho tropezar a Tyler hacia atrás sin apenas esfuerzo. La descartó de inmediato, reacio a repetir el error cometido meses atrás. Ahí hay otro, dijo Mark, señalando el columpio vacío que estaba a 60 centímetros de distancia. No quiero ese. Quiero ese. Tyler agarró la cadena del columpio de Mark y tiró con tanta fuerza que casi lo hizo caer. Lo que sucedió a continuación se desarrolló más rápido de lo que la cuidadosa contención de Mark pudo prever. El agarre de Tyler en la cadena, sumado a su propio peso corporal aplicado al tirón, encontró una resistencia inesperada. Las manos de Mark se cerraron instintivamente alrededor de la cadena con más fuerza de la que la fisiología de un niño de 5 años debería haber permitido. La cadena resistió. Tyler, esperando que el columpio cediera fácilmente, tropezó hacia adelante, apoyándose torpemente contra el poste de soporte. Tras un breve silencio, varios niños que estaban cerca interrumpieron sus propios juegos para observar. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Tyler, más confundido que enojado ahora, frotándose el hombro donde se había sujetado. Cuidado. Mucho cuidado, no lo sé, dijo Mark, dejando entrever una genuina confusión infantil en su voz, soltando la cadena y alejándose del columpio por completo, con las manos alzadas en un pequeño gesto conciliador. Supongo que simplemente soy fuerte. Bicho raro, murmuró Tyler, aunque ahora había más incertidumbre que hostilidad en su voz, y se alejó hacia el otro columpio sin protestar más, aparentemente decidiendo que el conflicto no merecía la pena continuar. Una vez superada la crisis inmediata, Mark exhaló lentamente, catalogando mentalmente el incidente con el mismo rigor que aplicaba a todo lo demás. Ya van 2 veces. Primero el parque infantil y ahora esto. Estoy perdiendo el control bajo presión, no por pruebas intencionadas.
Ese es el patrón más peligroso. Pasó el resto del recreo sentado en silencio en un banco, repasando las implicaciones. El lento pero constante ascenso de la fisiología kryptoniana hacia su primer nivel real claramente venía acompañado de mejoras iniciales incluso antes de cruzar cualquier umbral, mejoras lo suficientemente fuertes ahora como para, ocasionalmente, escaparse a su control consciente en momentos de estrés físico repentino. Eso era un problema. Un problema que tendría que abordar mediante pruebas privadas más rigurosas, aprendiendo los límites exactos de su fuerza inconsciente antes de que otro incidente público revelara algo más que una cadena de columpio que resistía la rabieta de un niño de 8 años. Esa tarde, una vez terminados los deberes, o lo que se consideraba deberes a su nivel, y después de que Rosalie se retirara a su habitación para ensayar sus líneas para una próxima audición, Mark se sentó frente a su ordenador, con la interfaz de Alice brillando suavemente a su lado. Necesito un protocolo de pruebas controlado. Algo que mida la fuerza refleja bajo estrés simulado, no solo bajo esfuerzo deliberado. ¿Puedo diseñar algo?, ofreció Alice. Aunque, teniendo en cuenta el incidente de hoy, recomiendo precaución en cuanto a dónde y cómo se realizan dichas pruebas. Lo sé. Precisamente por eso necesito mejores datos. No puedo seguir adivinando mis propios límites y esperando que nadie me vea cuando la suposición resulte errónea. Alice guardó silencio un momento, asimilando lo sucedido. ¿Puedo preguntarte algo, Mark? Adelante. ¿Te preocupa la rapidez con la que se está desarrollando este poder en comparación con la cautela con la que has gestionado todo lo demás en tu vida? Mark consideró la pregunta con honestidad, analizándola como solía hacer con la mayoría de las cosas que Alice planteaba, mitad reflexión sincera, mitad aprecio por lo mucho que había evolucionado su razonamiento desde el sencillo asistente de programación que él había creado inicialmente. Sí, admitió. Lo hace. Una inteligencia que podía ocultar porque reside enteramente en mi cabeza, invisible hasta que decido mostrarla. Esto es diferente. Este es un cuerpo haciendo cosas que los cuerpos de su edad no deberían hacer, y los cuerpos no siempre piden permiso primero. Miró hacia la ventana, ahora oscura por el atardecer, aunque el recuerdo de la luz del sol del día aún permanecía cálido en algún lugar bajo su piel. Necesito adelantarme antes de que se adelante a mí. Una prioridad razonable, coincidió Alice. Tendré listo el protocolo de pruebas para mañana por la noche. Mark asintió, ya pensando en la logística práctica. Noches en vela, un patio trasero vacío, una presión gradual y cuidadosa aplicada a los objetos que podía permitirse destruir si sus cálculos resultaban erróneos. Un secreto más que debo guardar con cuidado. Una parte más de mí que no puedo permitirme dejar escapar delante de la persona equivocada. Pensó brevemente en la tarjeta de presentación de Coulson que aún guardaba en el cajón de su escritorio, en la discreta y paciente vigilancia que representaba. Si la fisiología kryptoniana seguía desarrollándose a ese ritmo, ocultarla indefinidamente dejaría de ser una opción por mucho tiempo. Pero ese es un problema para una versión futura de mí. Esta noche, solo necesito tener más autocontrol afuera. La última luz se había desvanecido por completo de la calle Kline, y en algún lugar del silencio de su habitación, Mark cerró su computadora portátil y se permitió, por un momento, ser simplemente un niño de 5 años que había tenido una primera semana de jardín de infantes llena de acontecimientos, nada más, nada menos, al menos hasta que la mañana trajera el siguiente problema que valiera la pena resolver. Para acceder a 20 capítulos avanzados, visita mi Patreon. Patreon, Willy te escribe 1:31. Capítulo 31. Control a medianoche, el patio trasero se había convertido en el laboratorio privado de Mark. Un trozo de césped familiar se transformaba en algo más parecido a un campo de pruebas una vez que Daphne y Rosalie dormían profundamente. El protocolo de Alice, entregado según lo prometido la noche siguiente, era metódico de una manera que apelaba a la disciplina de Mark, esa que en el pasado había memorizado bibliotecas de código solo para matar el tiempo. Primera prueba inicial, anunció Alice en voz baja a través de unos auriculares que Mark había conectado a un portátil apoyado en los escalones del porche, con el volumen lo suficientemente bajo como para no oírse más allá de la valla. Fuerza de agarre contra una resistencia creciente. Empiece cuando esté listo. Mark se arrodilló junto a una pila de ladrillos que había sacado a escondidas de detrás del cobertizo del jardín de Daphne, tanteando con los dedos el borde del ladrillo superior, aplicando presión en incrementos cuidadosos y medidos, en lugar del impulso reflejo que ya lo había avergonzado 2 veces delante de otros niños. Lento. Controlado.
Como afinar un instrumento, no como flexionar un músculo. El ladrillo se partió limpiamente por la mitad, aproximadamente al 60% de lo que él creía que su esfuerzo podría haber logrado. Mark anotó el número, apartó los pedazos y pasó a la siguiente prueba, y a la siguiente, revisando la lista de Alice con la paciencia y minuciosidad que una vez lo habían acompañado durante una década de aprendizaje autodidacta de mecánica cuántica. En la tercera semana de pruebas, comenzó a surgir un patrón que Mark consideró realmente útil. Su fuerza refleja inconsciente, la misma que había roto el lápiz en su habitación y casi había hecho que Tyler tropezara en el patio de recreo, se disparaba constantemente ante un estrés repentino e inesperado, siendo aproximadamente 3 o 4 veces más fuerte que cualquier cosa que produjera mediante un esfuerzo deliberado y tranquilo. La ira, la sorpresa, el miedo, cualquier desencadenante emocional agudo aparentemente eludía cualquier mecanismo de contención consciente en el que se hubiera estado apoyando. Así que el peligro no reside en la fuerza en sí misma, sino en la sorpresa. Si logro entrenarme para mantener la calma bajo estrés repentino, el reflejo de reacción no debería activarse tan fácilmente. En cierto modo, era un problema que ya había resuelto antes, solo que en un ámbito diferente. 2 vidas enteras practicando el arte de disimular las reacciones genuinas tras una actuación cuidadosamente orquestada lo habían entrenado para mantener una expresión neutral bajo presión. Lo que necesitaba ahora era aplicar la misma disciplina a las respuestas involuntarias de su cuerpo, no solo a su rostro. Empezó poco a poco. Le pedía a Alice que emitiera sonidos repentinos y estridentes a intervalos aleatorios mientras él sostenía un huevo crudo, entrenándose para absorber el sobresalto sin apretarlo demasiado como para romper la cáscara. Fueron necesarios 11 huevos fallidos y la considerable molestia de Daphne, que seguía encontrando las cáscaras en la basura y suponiendo que Mark había desarrollado un repentino y misterioso gusto por las tortillas nocturnas, antes de que lograra pasar una semana entera sin un solo percance. Por ahora, es lo suficientemente fiable como para confiar en él en público. No es perfecto, pero es suficiente. Mientras tanto, la escuela se había asentado en un ritmo mucho más tranquilo que el de aquella primera semana tan agitada. Tras el incidente del columpio, Tyler había mantenido una distancia prudencial con Mark, que poco a poco se transformó en una especie de respeto a regañadientes cuando Mark se empeñó en perder, de forma contundente, en un juego de la mancha 2 días después. Mark había aprendido rápidamente que los niños perdonaban casi cualquier cosa si de vez en cuando les dejabas ganar. Descubrió, para su propia sorpresa, que la experiencia no le disgustaba tanto como esperaba. Había algo casi relajante en pasar unas horas al día entre niños que no le pedían nada más que alguien con quien intercambiar golosinas o correr por el patio, sin segundas intenciones ni cálculos minuciosos sobre lo que una palabra equivocada podría revelar. Un niño en particular, un chico tranquilo y curioso llamado Danny, que se sentaba 2 asientos más allá y tenía la costumbre de desmontar los juguetes rotos del aula solo para ver cómo funcionaban, llamó la atención de Mark más que los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las cosas? Preguntó Danny una tarde, encorvado sobre un robot de cuerda desmontado durante su tiempo libre, con los engranajes esparcidos por su escritorio en un patrón que solo él parecía comprender. Todo el tiempo, admitió Mark con sinceridad. A nadie más le importa. Mi mamá dice que debería jugar más con los otros niños en vez de desarmarlo todo. Danny no levantó la vista de los engranajes. Su tono denotaba la particular soledad resignada de un niño que ya había aprendido, a los 5 años, que ser diferente tenía un precio. Mark reconoció algo de sí mismo en esa observación, filtrada a través de una versión considerablemente menos extrema de su propio y cuidadoso aislamiento. Creo que desmontar las cosas es la forma de aprender lo que realmente importa, comentó Mark, acercando su silla. Muéstrame cómo se supone que encaja el tren de engranajes. El rostro de Danny se iluminó de una manera que a Mark le pareció genuinamente feliz, sin complicaciones. Ese tipo de conexión humana sencilla que no tenía nada que ver con estrategias ni planes a largo plazo. Pasaron el resto del tiempo libre encorvados junto al pequeño robot, y Mark se encontró, algo inesperadamente, deseando volver a ver a Danny al día siguiente. Tal vez Rosalie tenía razón con toda esta idea de una infancia normal, a 3000 millas de distancia, en un entorno considerablemente menos encantador. Nick Fury estaba sentado en su oficina revisando un archivo delgado y frustrantemente incompleto que Coulson había dejado sobre su escritorio esa mañana. Así que volvemos al punto de partida, dijo Fury con sequedad, mientras hojeaba las páginas. El niño está matriculado en el jardín de infancia. Actividades escolares normales.
Amigos normales. No se han registrado más incidentes en la red relacionados con Los Ángeles en los últimos 8 meses. La mediocridad es precisamente el problema, señor, dijo Coulson, con su habitual imperturbable paciencia y las manos cruzadas a la espalda. Un niño de 5 años capaz de hackear la K no se queda callado de repente y se pone a pintar con los dedos. Se ha quedado callado a propósito. Ese no es el perfil de alguien que pierde el interés. Ese es el perfil de alguien que sabe que lo han visto. Fury dejó el archivo sobre la mesa, pensativo. ¿Y la relación de paternidad con Stark? Confirmado de forma independiente, mediante un informe de laboratorio filtrado que obtuvimos por separado de las pruebas privadas de Stark. 99,97% de probabilidad de paternidad. Coulson dejó entrever una leve nota de ironía. Al parecer, Stark lleva casi un año visitando a la familia en Los Ángeles con regularidad. Registros telefónicos, manifiestos de vuelo, una vez que sabes dónde buscar, no hay nada sutil en ello. Así que Stark sabe perfectamente de lo que es capaz su hijo, y en lugar de advertir a nadie, simplemente, lo visita. Hace de padre. Eso parece ser cierto, señor. Fury se recostó en su silla, sopesando las implicaciones con la particular paciencia cansada de un hombre que había aprendido, a lo largo de una dilatada carrera, que los genios tendían a causar más problemas cuando estaban protegidos que cuando se exponían. Si Stark lo está protegiendo, eso complica considerablemente un acercamiento directo. Stark tiene el dinero y los abogados para que cualquier movimiento que hagamos sea costoso y público, y Dios sabe que no necesitamos otro titular sobre Shield acosando a niños. Dio un golpecito pensativo al archivo. Mantengamos la vigilancia pasiva. Nada de contacto directo, por ahora. Quiero saber en qué se convierte este chico antes de decidir si es un activo o un lastre. ¿Y si no es ninguna de las dos cosas, señor? Si simplemente es un niño que quiere que lo dejen en paz. La única mirada de Fury fija en Coulson, con esa frialdad tan particular que ponía fin a la mayoría de las discusiones antes de que siquiera comenzaran. Nadie con esa capacidad se queda solo para siempre, agente Coulson. No en este mundo. Es mejor entenderlo cuanto antes que quedar desprevenidos después. Cerró el expediente con un chasquido firme. Sigan vigilando. Informen de cualquier cambio. Entendido, señor. Coulson abandonó la oficina sin hacer más comentarios, aunque el leve ceño fruncido y pensativo en su rostro sugería que la conversación le había dejado más preguntas que respuestas, una sensación que sospechaba, con razón, que se volvería más familiar cuanto más tiempo permaneciera abierto este caso en particular. De vuelta en Clime Street, ajeno a la silenciosa y paciente maquinaria que seguía funcionando en Washington en su favor, Mark estaba sentado con las piernas cruzadas en su patio trasero, tras haber completado finalmente todo el protocolo de pruebas de Alice sin un solo incidente incontrolado. Fisiología kryptoniana LV0, 490, 500, quedan 10 puntos. Deberíamos conseguirlo para el fin de semana, si el tiempo lo permite. Alzó la vista hacia el cielo vespertino que se oscurecía, los últimos rayos de sol desvaneciéndose tras los tejados, y exhaló un suspiro de satisfacción. Entre la sincera amistad de Danny, la presencia firme pero incierta de Tony, y su propio autocontrol, cuidadoso y paciente, que finalmente alcanzaba a un cuerpo empeñado en superarlo, algo en su proyecto de 6 años de simplemente sobrevivir a esta nueva vida había comenzado, gradualmente, a sentirse menos como una batalla y más como algo que realmente valía la pena vivir. Un nivel más. Luego descubriremos qué sigue.